Muy buenos días. España se seca, estamos en alerta, pero se destruyen presas. Lo de en abril Aguas 1000 no se está cumpliendo y los agricultores miran esperanzados y también desesperados al cielo porque en algunos puntos de España no llueve desde hace semanas. El campo se seca, se prevén pérdidas de cultivos enteros si no llueve ya y en el caso de que no se pierdan en su totalidad, el producto evidentemente se va a encarecer en los supermercados. Hay problemas de desabastecimiento en el campo y además de que muchos agricultores no tienen agua para regar. En otros pueblos, como por ejemplo en Córdoba, van a tener que cerrar el grifo y sufrirán cortes de agua en los próximos días. Algo que para ellos suele ser habitual en los meses de verano, julio concretamente, pero nada normal en el mes de abril. España es además tristemente referente en la destrucción de presas. En la peor sequía que se ha vivido en las últimas décadas, el gobierno ha destruido más de 100 barreras fluviales. En 2021 se eliminaron 108, la mitad de los que se han destruido en toda Europa. El último que acaba de demoler es el de Valdecaballeros, en Extremadura, que abastecía a varios pueblos de la zona y cuyos vecinos en todo momento se han opuesto a su destrucción. La idea de destruir embalses para liberar los ríos tiene la firma de José Luis Rodríguez Zapatero y va en línea con los objetivos de la Agenda 2030. El gobierno ecologista y de la gente nos lleva a la ruina mientras otros le aplauden. Pero más allá de entrar a valorar esas doctrinas globalistas, que alguien nos explique si tiene lógica alguna destruir embalses cuando estamos hablando de la peor época de sequía. Comenzamos el jueves aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar. Estamos muy pendientes del Congreso de los Diputados, donde hoy se aprueban esas enmiendas a la ley del sí es sí. También tendremos que hablar de un informe de la ONU, del escenario que están viviendo los jóvenes en materia de vivienda después de que Pedro Sánchez anunciase ayer en la Cámara Baja la movilización de más de 4.000 millones de euros de los fondos europeos para construir 43.000 viviendas de alquiler social. Y tenemos otros muchos asuntos interesantes sobre los que debatir a lo largo de las próximas 2 horas. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy. José María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues sobre el agua, llevamos ya varios años con grandes preocupaciones sobre el agua, sobre la capacidad de los embalses, que no cambia, sino que lo que cambia es el agua retenida, porque la capacidad es la misma, pero el agua retenida no. Y entonces cada vez, y probablemente estemos ante uno de los temas más serios de futuro, porque hay mucha gente que opina que el agua va a ser la clave del futuro. Incluso le llaman el oro, no sé, blanco o no sé de qué color, porque eso va cambiando, pero está claro que es un tema clave. Y si las temperaturas crecen, lo cual no es seguro que vaya a ocurrir durante mucho tiempo, pero ahora mismo sí es verdad que está ocurriendo, pues el agua es todavía más importante, ¿no? Hombre, entonces lo que hay que hacer es felicitar al genio, y digo genio porque la hora y mi cultura no me permiten usar otro tipo de calificativos, de José Luis Rodríguez Zapatero, y tampoco olvidemos a su mano derecha en ese tema, que era una tal Cristina Narbona, que si no recuerdo sigue siendo ahora mismo la presidenta del PSOE. No te equivocas. Porque se le ocurrió la idea de las desaladoras, que está muy bien, pero ya hemos visto que mucha gente se ha forrado por la corrupción que iba alrededor de las desaladoras, pero sobre todo que es un agua mucho más cara, ecológicamente infumable, y si no queda más remedio habrá que sacar el agua del mar, claramente, pero es bastante absurdo, porque con el Plan Hidrológico Nacional estaría resuelto. Claro, si a eso añadimos lo que has dicho tú en el editorial, que hay un gobierno empeñado en destruir embalsitos o embalses o exactamente presas o como se llame, pues entonces tenemos la tormenta perfecta para poder decir que estamos gobernados no por inútiles, sino probablemente por gente que tendría que pasar a ser llamada más bien prodelincuente. Y a mí lo único que me cabrea de todo este tema es que no hay manera de exigir responsabilidades a todo lo pasado, porque toda la gente que pasará hambre por no poder cultivar sus campos, por culpa de que el trasvase no se hizo, que la financiación, recordemos, me parece que son 6.000 millones de euros europeos para hacerlo, esta gente tendrá que protestar al altísimo, porque el bajísimo, que es el presidente de gobierno anterior o de ahora, no le va a hacer ni puñetero caso. Patricia Sanz, muy buenos días. ¿Qué tal, Alba? Muy buenos días. Pues efectivamente no se puede entender cómo España es la que más presas destruye. De hecho, en 2021 publicaba El Debate un artículo donde explicaba
que casi la mitad de la eliminación de estas barreras fluviales se acometió en España, del total de Europa, lo cual es especialmente preocupante, ¿no?, para regiones que, como la nuestra, dependen pues también en gran parte de la agricultura y de tantas otras fuentes por las cuales necesitamos ese agua. Aunque para mí la principal preocupación de esta mañana se encuentra en el Congreso, en esa reforma de la ley del solo sí es sí, o ley orgánica de la libertad sexual, más técnicamente, puesto que llega tarde, llega más de medio año después de su entrada en vigor y, muy importante, no va a resultar de aplicación ni a todos aquellos agresores, ¿no?, cuyas condenas eran anteriores a esta ley de Irene Montero, ni durante la vigencia de la misma. Por tanto, tan solo a partir de cuando sea ratificada por el Senado, que se espera que sea próximamente, será de aplicación para las nuevas condenas, pero todas aquellas revisiones anteriores, por ese principio de retroactividad del derecho penal español, bueno, pues no se van a poder ver aplicadas, al menos desde la entrada en vigor de esta ley, y es realmente preocupante. Pone de manifiesto cómo, incluso admitiendo el error, teniendo que acudir de nuevo a la Cámara Baja, Alba, para acometer una modificación, ni siquiera en esta circunstancia la ministra de Desigualdad, Irene Montero, es capaz de dimitir. Y mientras, a más de 600 kilómetros de distancia, nuestro presidente del Gobierno, porque aunque sea un gran defensor de la mujer su ejecutivo, lo cierto es que durante medio año no le ha importado absolutamente nada, y se ha puesto de manifiesto esta mañana en el Congreso. Enrique Calvet, muy buenos días. Buenos días a todos, a esta ilustre mesa y a los telepacientes escuchantes. Yo, como estoy bastante en desacuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, no voy a ser de distinción. Me voy a permitir este minuto inicial para hablar de su programa, doña Alba. Pongo el cronómetro, ¿eh? Muy bien. Y concretamente del de ayer, felicitando por el altísimo nivel que hubo y por la importancia histórica de él. Entonces yo quería destacar que, primero, invitar a los que nos estén oyendo ahora, si no tuvieron ocasión de escucharlo, sobre todo la parte que habla de la educación y del constitucional. Y ayer doña Esperanza Aguirre hizo un documento histórico, aunque a lo mejor no fuera consciente, que para los que defendemos desde hace mucho tiempo que en este país no ha habido un bipartidismo, ni muchísimo menos, sino que ha habido un turnismo bajo la égida y la bota de los separatistas y de los que quieren destruir España en los asuntos importantes, ella además muy honestamente reconoció que, por ejemplo, eso fue así en la educación, puesto que ella reconoció un error, o muy honestamente, que no es que se lo reproche, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo, pero un error al no imponer un decreto ley que hubiera impedido la deriva de la educación hacia un arma de destrucción masiva, que es lo que es ahora, ¿no? Y eso es importante porque ¿por qué lo impidió? Porque jugando a la democracia atendió a una proposición no de ley, que no estaba obligada a hacerlo, del separatismo vasco y catalán. Y por lo tanto no salió esa ley de educación, como no salieron otras después razonables, como por ejemplo la de Wert, sino que salió un sistema de 17 sistemas educativos mentirosos, encontrados entre sí, muy diferentes en todos sus aspectos, en humanidades, en historia, en formación democrática, etcétera, terrible, que ha terminado destruyendo este país, ¿no? Y la ley CELA ya es el apogeo. Entonces yo lo celebro, que en efecto este país ha estado en las cosas esenciales, administración territorial, justicia, educación, incluso hasta en sanidad, ha estado bajo el chantaje permanente y eficaz de los que quieren destruir, porque prefieren que España no exista, ¿no? Y bueno, me congratuló intelectualmente y lo lamento, porque todo esto ha llevado a España, para mí, a una situación ahora sin salida, vamos. Y el que crea que las elecciones van a ser una salida, pues le alabo la ingenuidad. Se olvidó una cosa, Esperanza, ayer, que yo lo dije y no dijo ni media, que eso le costó el cargo. Sí, sí, pero usted lo dijo porque y votó a la ministra. O sea, yo dije votó a la ministra y ella no dijo ni media. Y dijo una frase muy importante, ahora que el Tribunal Constitucional francés, para quien quiera saberlo, está dando una lección a esto que llamamos tribunal, no es un tribunal, pero vamos, que es el Tribunal Constitucional Español, esta tercera cámara sectaria, compuesta por
personas elegidas por los partidos y no por el pueblo. Esto, el Tribunal Constitucional de Garantías en España es una tercera cámara y no es... Bueno, pues él le está dando collejas. Ella dijo que Nassarre le había dicho, mira, esto en Francia no hubiera ocurrido porque tú hubieras aplicado el decreto ley. Es absolutamente... Es decir, en Francia se gobierna, vamos, mal o bien, y tiene sus problemas, pero eso sí. Y en cambio Mariano Calleja, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, yo me quedo con la gana de saber en qué está en desacuerdo Enrique Calvet de lo que se ha dicho hasta ahora sobre la sequía, porque lo que se ha dicho es que hay sequía, que no se han hecho los deberes... Si me permite después, sí, bueno, pero por favor. Que no se han hecho los deberes, que estamos metidos en un problemón ahora mismo en España que no tiene solución a la vista porque no va a llover y no se han hecho lo que se tenía que haber hecho en los últimos años. Es decir, es que aquí siempre nos acordamos del agua en este país cuando falta. Luego, cuando llueve, nadie habla del plan hidrológico que sigue pendiente, ni de la política del agua, ni de las obras de infraestructura que hay que hacer. Porque en España, afortunadamente, ahora un poco menos, pero llueve mucho por el norte y llueve bastante menos por el sur. Es decir, lo que hace falta es un plan hidrológico que reparta el agua. Es decir, agua no nos falta en el conjunto de España. Lo que hace falta es que la distribuyamos bien, lo que tenemos. Si existe el agua, existe el agua. Lo que no existe es un plan hidrológico que garantice el agua en todas las comunidades en momentos de sequía como este. Y no se ha hecho absolutamente nada en los últimos años o en las últimas décadas, me da igual. Entonces, yo creo que lo que ha faltado es eso, sobre todo, no acordarnos del agua cuando hay sequía, sino siempre, antes de que haya sequía. Eso por un lado. Y luego en eso también, estoy totalmente de acuerdo. Y luego también, como decía Patricia, yo creo que el foco de hoy en el Congreso de los Diputados es importante. Subrayar que no está Pedro Sánchez, ha salido escopetado hacia Doñana, no quería estar en esa enmienda a sí mismo. Fue su gobierno el que aprobó esta ley, la ley del solo sí es sí, que ha provocado pues que haya más de 1000 rebajas. Estaremos ya en este momento a los agresores sexuales, 100 violadores en la calle. Y Sánchez no ha tenido el valor de estar hoy ni en el debate ni en la votación de la reforma de su propia ley, porque el responsable máximo es él como presidente del Gobierno. Se ha estado finalmente en esta cámara baja de la que están viendo ahora mismo en sus pantallas imágenes en directo Yolanda Díaz. Se esperaba que la vicepresidenta de Trabajo se ausentara de esta cámara, también como una muestra y rechazo a esta ley del sí es sí que sacó Irene Montero en el mes de agosto pasado. Como decimos, esta norma vuelve al Congreso de los Diputados muchos meses después de que se hayan beneficiado más de 1000 agresores sexuales, de que hayan salido un centenar de ellos a las calles. Finalmente el Partido Popular apoyará esas enmiendas, salvará al Gobierno de todos los errores que ha tenido esta normativa. Y esta misma mañana en los pasillos del Congreso, por un lado, Cuca Gamarra ha querido poner de manifiesto que esta ley nunca debería haber salido adelante, mientras que Vox critica no solo al Partido Popular, sino también al Gobierno que no hayan aceptado sus enmiendas, ya que iban encaminadas a unas penas muchísimo más altas. Estaríamos mucho más satisfechos de que esto nunca hubiera llegado a aprobarse, como advertimos en su momento, para que ninguno de esos ya 1000 agresores sexuales, violadores, pederastas e incluso asesinos que se han visto beneficiados de esta ley se hubieran podido beneficiar de una ley que nunca debió aprobarse. Lleva ya más de 1000 pederastas, violadores que han visto reducidas sus penas o excarcelados, y no queremos tampoco reparar la situación en la que está este Gobierno, que no ha querido endurecer las penas, no han querido aceptar nuestras enmiendas ni Partido Popular ni Partido Socialista, y por tanto esta ley va a ser un engendro del Partido Popular, del Partido Socialista y Podemos, en el que nosotros no vamos a participar. Además de las penas, recordamos que esta ley del sí es sí contiene muchísimo más errores. Se viola, por ejemplo, la presunción de inocencia, o se va a adoctrinar en los colegios a niños con cuestiones con la ideología de género. De todas formas, llama la atención, que es precisamente lo que decía Vox, que no se hayan propuesto todavía penas muchísimo más altas, o incluso volver a abrir ese debate sobre la prisión permanente revisable para los agresores y violadores. A ver, ahí hay una teoría que defiende toda la izquierda de España, y dicen ellos que se basa en datos objetivos, tendrán que exponerlos, de que las más penas no invitan a no cometer delitos. Bueno, es una teoría que es muy bonita, yo no sé si es verdad. Como delitos yo no he cometido de momento que sepa ninguno, no sé si me ha frenado la pena o simplemente la conciencia. Y es que al final, bajo ese argumento, ¿qué sentido tiene entonces que hayas equiparado el abuso a la violación? No, claro, con ese argumento lo ideal sería que no hubiera condenas, claro, sino unas clases particulares de cómo portarse mejor, si es que existe el portarse mejor, porque los mismos que opinan esto, opinan que mejor o peor no existe, sino que es de acuerdo a lo que se decida por ley, ¿no? Con lo cual, pero me
hecho gracia esta mañana, ya que siempre hablo de las televisiones, de que el representante del órgano oficioso de la Moncloa, que es El País, en televisión española, dijera con toda tranquilidad que Sánchez no está ahí porque hay un tema importantísimo, que es Doñana, que es un tema gravísimo y tal. Con lo cual esperamos que en el Falcon se lea la... Claro, son dos mentiras a la vez por un periodista en público, dos mentiras. Una, el problema de Doñana no existe en Doñana, es otra cosa, baste con que se entere un poco de lo que aprobó el Parlamento andaluz o de lo que han dicho los propios alcaldes del PSOE de la provincia de Huelva o de lo que ha salido en cierta prensa, evidentemente no en El País, que va por otro lado. Y la segunda cosa es que si él se cree que Sánchez era obligado a ir hoy a Doñana, por cierto, a hacer campaña electoral esta tarde con el dinero de los aquí presentes, lo cual no deja de tener sus mindengues, o como se quiera decir, para no usar una palabra deshonesta, pues nada, felicidades por el representante del país, que una vez más ha mentido. Patricia, sobre la ley del sí es sí, al final vemos que lo único que va a suceder hoy en el Congreso es que se va a hacer una especie de maquillaje y se va a tapar todo lo que ha sucedido hasta ahora a puertas de la campaña electoral. Además, Alba, lo comentabas tú, ¿no? La prisión permanente revisable. A veces cuando, bueno, desde casa o incluso en cualquier conversación de bar escuchamos esto, nos suena como algo demasiado autoritario, pero no tiene que sonar así. Es una privación de libertad a través de la cual pues, el derecho permite que por lo menos quien sea condenado a X años de cárcel, pues por lo menos pase de entre 25 a 35 años o de 20 a 35 años con absoluta privación de la libertad, y que luego a partir de esos 35, en el caso del máximo, pues pueda ser revisada el resto de la condena por buen comportamiento, por las circunstancias que concurran y el juez estime oportuno, ¿no? Por tanto, no es una barbaridad escuchar esto, sobre todo cuando hablamos de penas de delitos de violación. En el caso de Vox, si mal no recuerdo, ellos lo llevaban desde sus primeros programas, pero además para crímenes muy concretos, ¿no? Cuando son violaciones grupales, pensado sobre todo para ese tipo de inmigrante ilegal que a lo mejor puede estar más acostumbrado a este tipo de violaciones, aunque esto no es una afirmación que podamos generalizar, dado que el Instituto Nacional de Estadística no ofrece este tipo de datos y ni siquiera el Ministerio de Interior nos da por el, digamos, desglosado qué origen, en función de qué ciudadano comete qué delito. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que a las mujeres no les puede parecer una barbaridad que se pueda llegar a aplicar este tipo de medida para ese tipo de delito como es la violación grupal. Y respecto de la ley del solo sí es sí, en concreto, como explicabas, ¿qué podemos esperar, ¿no? Si, como decía Mariano, bueno, pues tenemos al presidente a más de 600 kilómetros y en su lugar tenemos a una vicepresidente segundo que, en todo caso, prefiere saltarse las sesiones de control, como ya hizo la semana pasada, como probablemente haga la próxima, y que por tanto hasta el próximo, creo que es 10 de mayo, no la tengamos, ¿no? Me estoy refiriendo a la nueva candidata a la presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, también ministra de Trabajo de España. ¿Qué podemos esperar de un Gobierno como el que tenemos, que en estos asuntos de tal calado, de tal gravedad, pues no asume las responsabilidades que le corresponden? Hay otra cuestión que me... No, una cosa muy rápida. El principal promotor de que la prisión permanente revisable se revise, es decir, desaparezca del Código Español, es el PNV. Es interesante saberlo. Esto, Como siempre. Después Podemos también. Hay otra cuestión y otro debate que me parece muy interesante, que se ponía sobre la mesa en estos últimos días, y es la propuesta de una pena accesoria, que sería la que conllevaría la pérdida de residencia legal si el autor tuviese un permiso de residencia en España, si finalmente es condenado por algún tipo de violación. Enrique. Sí, no, yo lo que quería decir, siempre he dicho, yo no sé cuánto merece, según lo que haya hecho un violador. Evidentemente, para el padre de la violada merecería la pena de muerte y para los demás, pues a lo mejor habría que ver en qué condiciones, si fue pues lo de la manada de Navarra o si fue el violador del Ensanche y tal, yo no sé. Lo que sí sé es que esta gente está demostrando una incapacidad absoluta para legislar decentemente en una democracia. Y lo que quería decir, añadir a lo que ya estáis diciendo, es que hoy, esta mañana, un secretario de Estado, una secretaria de Estado que se llama Rosell, de apellido, Victoria Rosell. Victoria Rosell, se ha manifestado delante del Congreso contra la ministra de Justicia.
mire usted. Miembro del gobierno manifestándose Eso, contra el propio gobierno. Llama eso mucho la ahora vas a atención. Europa y lo cuentas. Pero vamos a Europa y a cualquier sitio. Es que yo creo que hoy hay que poner mucho el foco en Irene Montero. Vamos a ver, el gobierno, una parte del gobierno, en la mitad de un gobierno, por decirlo así, y el Congreso de los Diputados va a reformar la ley estrella de Irene Montero, de una de las ministras del gobierno en oposición, o sea, con el rechazo de esta propia ministra. Va a quedar en un lugar absolutamente imposible dentro de este gobierno de Sánchez. No puede continuar, no puede continuar. A partir de esta tarde, Irene Montero no puede continuar. Si tiene algo de dignidad política, Que ya te digo yo que no la vamos a hablar de dignidad política, económica. tiene que presentar su dimisión, se tiene que ir esta misma tarde, porque es absolutamente insostenible que te reformen tu ley, estando tú en contra, que lo manifiestes y que aún así te quedes sentada, Irene Montero, en la silla del Consejo de Ministros. Es decir, sí, todos sabemos por qué sigue, porque sentada cobrando, claro. Exactamente, y quieren quedarse en el sillón. Pero yo creo que desde el punto de vista de la dignidad política, ya no hablo de otra cosa, por dignidad, por ética política, yo creo que es absolutamente insostenible que continúe en el gobierno esta misma tarde. Pero Mariano, si no lo hizo cuando este caso estaba en todas las televisiones, cuando veíamos que el goteo era constante, que incluso los periodistas lo estaban siguiendo hora a hora desde todos los tribunales de España, lamentablemente no creo que lo vaya a hacer ahora, que el error se ha visto en el Congreso de los Diputados, sí. y menos aún cuando se va a corregir, por así decirlo. Pero porque la desautorización se produce hoy. Hoy el gobierno, una parte del gobierno, con el presidente del gobierno, aunque ha huido a Doñana a la cabeza, con el presidente del gobierno a la cabeza, va a desautorizar a una de las ministras. Es el propio gobierno el que desautoriza. Y el Pero ¿en qué Parlamento momento también Pedro Sánchez puede exigir el cese de la propia Irene Montero cuando sabemos, lo reconoció, palabras textuales de Carmen Calvo, que el PSOE sabía lo que iba a pasar con esta ley? Es que en este momento también el propio Pedro Sánchez está desacreditado para exigirle a Irene Montero que cese, aparte de que ya es una norma de gobierno. Es que no se han asumido responsabilidades por una ley que es la ley más chapucera, yo creo que de la historia de la democracia, por favor. Y hay otra gran responsable. Nadie ha asumido responsabilidades. Hay otra gran responsable, ¿no? Como estáis indicando, que es la ministra Llop de Justicia, es decir, por ella también pasó la ley, ¿no? Antes de salir adelante. Juan Carlos Campo. Juan Carlos Campo. Y efectivamente, Juan Carlos Campo. En su momento. En su momento. Que parece que la puso a caer de un burro, pero no al final. Sí, pero luego parece que recibió algún tipo de Sí, la llamada puso a y caer luego de ya un la burro aplaudió. y después la dijo que era preciosa, como se ha dicho hasta ayer mismo. Es más, yo creo que mañana mismo saldrán los voceros del PSOE, es decir, periodistas del País y de otros de estos, a decir que es una ley magnífica, pero, claro, porque pero que trabajan por tiene proteger a las mujeres. unas cositas mal hechas, ¿no? Y entonces hemos oído a una portavoz del Gobierno diciendo que lo que se corrige son temas de estilo, ¿no? De técnica jurídica, y sobre todo no al portavoz del Ejecutivo, del Parlamento, que es una fe de ratas. Bueno, tienen el morro de decir eso, y además el morro, muchos periodistas de esos comprados, de aplaudir el argumento. Entonces es que es alucinante esto que pasa en este país. Hablemos ahora de otro asunto que también va muy ligado con Irene Montero, porque hemos escuchado a la ministra de Igualdad decir en alguna ocasión que hay que los niños, es decir, los menores de edad, los niños, tienen derecho a mantener relaciones sexuales. Y hablamos de esto ahora porque ha salido un informe de la ONU que está circulando por las redes sociales que va también en esta misma línea, es decir, que aboga por la legalización y la despenalización de la pederastia. Cuesta todavía quitarse estas palabras Irene Montero de la cabeza. Porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Si ellos no quieren, tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana. Sin embargo, parece que la ministra de Igualdad no es la única que piensa estas aberraciones. Y es que la ONU ha publicado un informe donde pide despenalizar las relaciones sexuales entre niños y adultos. Este escrito además asegura que criminalizarlas constituye un ataque a los derechos humanos. De esta forma se afirma que las personas menores de 18 años deben participar en las decisiones que les afecten teniendo debidamente en cuenta su edad, madurez e interés. Y no solo eso, porque la ONU se toma el trabajo de aclarar
que efectivamente defiende la pedofilia, aclarando que el derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de los menores de 18 años para tomar decisiones sobre su participación en conductas sexuales consentidas. Sin embargo, la ONU no aclara la edad de esos menores. Pueden estar hablando de niños de 16 años o de 5, pero la defensa de la pedofilia no es la única polémica que recoge este documento, sino que también apuesta por tener una postura más flexible frente al consumo de estupefacientes, tener relaciones sexuales con VIH sin informar a la pareja, defender las ocupaciones y los hurtos con violencia. Un informe que pone los pelos de punta a todo aquel que lo lea. Y es que parece que con tantas reivindicaciones se están olvidando de que los niños son eso, niños. Tremendo, ¿eh? Se trata de un documento que se titula Principios 8M, que lo firman el Comité Internacional de Juristas, también la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que lo que aboga es por despenalizar las relaciones sexuales entre niños y adultos, siempre que estas relaciones sean consentidas. O sea, según, con criterios de Montero, ¿no? Exacto. Pues nada, debe ser un enfermo mental el que ha escrito eso, o probablemente un pasado de rosca, es decir, que desde pequeñito debes perseguir a los gatos y a los perros para darles. Está circulando también marcha. a través de las redes sociales que este informe es falso y Eso no es. existe. Lo que pasa es que ellos lo que dicen es que en ningún momento aboga por permitir la pederastia, sino que lo que pide es despenalizar las relaciones sexuales entre mayores y menores, siempre y cuando estas dos sean aceptadas. O sea, que no tiene nada que ver penalizar y despenalizar con permitir y no permitir. Eso es una cosa novedosa. Yo estando aquí, Enrique, aprovecharía para preguntarle, porque yo sé que es así, pero no me salen los nombres, de que grandes y famosos intelectuales franceses de izquierdas no es que hayan abogado por la pederastia, es que la han vivido con toda tranquilidad y ha escandalizado al resto del país. Y eso es una cosa bastante de ciertos entornos de intelectuales de izquierdas europeos, con lo cual no hay ninguna duda que eso acabará aprobándose. Es más, acabará aplaudiéndose. Bueno, pues entonces a mí me dará mucha pena por el pederasta relativamente, por el niño o niña total. El resto de la mesa, ¿cómo lo veis? Yo la verdad que, bueno, viendo, ¿no?, cómo estamos permitiendo, ya se ha aprobado que los menores de edad puedan mutilar su cuerpo sin vuelta atrás, me estoy refiriendo a la ley trans, si estamos viendo cómo también de forma acelerada se está permitiendo que los menores puedan decidir sobre otras personas que llevan dentro, me estoy refiriendo a la ley del aborto, ¿por qué no se va a permitir? No nos debe sorprender, ¿no?, que ahora se quiera legislar sobre la cuestión de que los menores puedan mantener relaciones sexuales con mayores de edad, y todo esto puede sonar como una barbaridad, pero lo cierto es que está ocurriendo aquí y ahora, y además en un periodo de tiempo, en un lapso de tiempo muy corto, muy breve. Y yo me pregunto, ¿cuál es el fin, ¿no?, de todo esto? ¿Es que acaso se quiere disminuir la edad de voto de los menores? ¿Se quiere bajar de 18 a 16, a 14? ¿Es que se quiere acabar con la patria potestad de los padres? ¿Es que se quiere destruir el núcleo de la familia tal y como lo conocemos en Occidente? Desconozco el fin, no tengo esas respuestas, pero creo que las preguntas son las adecuadas y que tenemos que estar muy atentos, y en el momento en que sea posible, bueno, pues tanto desde los medios de comunicación, que abiertamente nos oponemos a ello, como en su caso del político desde la política, pues que se pueda luchar y revertir esta situación de inmediato. Los niños y la infancia es un bien a proteger, lo dice la Carta Fundamental de Derechos Humanos, lo dicen absolutamente todas las legislaciones a nivel internacional. ¿Por qué se está cambiando todo en tan poco tiempo? Es realmente alarmante. Mariano. Pero es que, vamos a ver, cuando se fija la mayoría de edad en los 18 años, que antiguamente yo creo que estaba en 21, en 20 y tantos, ¿no? Sí. Pero bueno, 18 años según la Constitución, 18, y normalmente en los países occidentales pues es pues el estándar, ¿no? 18 años. Es por algo, es decir, es porque se considera que por debajo de esa edad los niños o las niñas tienen que tener una protección legal especial en todos los sentidos, tienen que estar más protegidos. Si se quiere cambiar eso, que se cambie la mayoría de edad. Que la mayoría de edad se quiere poner a los 14 años, que se ponga. Pero lo que no puede ser es que, que consideremos que una mayoría de edad está en los 18 para proteger a los menores y luego los estemos desprotegiendo de esta manera en todos los sentidos, ¿no? A mí me parece que es un juego bastante peligroso, pero para los propios menores. ¿Y no crees, Mariano, que no se les garantiza para nada esa protección? Sí, pero ¿y no crees precisamente que se está haciendo todo lo anterior para poder llegar a ese fin? Es decir, no es que se deje una cosa y luego la otra, o sea, toda la cuestión de la ley trans, la ley del aborto, esto ahora de las relaciones sexuales, que menos mal que a todos nos suena como una barbaridad,
yo creo que no es que sean casualidades, es decir, que es todo un camino, precisamente. ¿No crees que puede ser eso? Pues seguramente se quiere avanzar hacia una disminución de la mayoría de edad. ¿Y con qué objetivo? Y yo creo que hay también, en el caso, yo lo veo desde el punto de vista político también, yo creo que bajar de la mayoría de edad de los 18, por ejemplo, a los 16 años, podría beneficiar a muchos partidos, seguramente de izquierdas. Entonces puede haber un interés claramente electoralista en disminuir la mayoría de edad. ¿Te suena, Enrique, lo que he dicho? Albert. Es que no lo he dicho, lo he dicho porque tú sabes, sigues el tema intelectuales franceses, vamos. Y a mí no me... No sé, yo creo que te refieres a Houellebecq, que se ha dicho en Tailandia. Hace 3 años salió un que escandalizó mucho, pero entonces salió que en las memorias de más de uno se hablaba de esto. Se hablaba de eso. Es un tema medianamente recurrente. Por cierto, de un autor recientemente muerto en España también he leído cosas que me parecen probablemente injustas, ¿no? Pero, bien, que hay una intelectualidad pervertida en Francia, no me extrañaría demasiado, en Francia o en Occidente, porque, bueno, todo el mundo sabe que Baudelaire hizo sus inigualables obras maestras absolutamente drogado, por ejemplo, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Pero bien, ahora, el tema, yo creo que el tema primero es macabro y muy desagradable, pero pone un poco en tela de juicio lo que han dicho los dos compañeros, es decir, bueno, pero ¿qué se considera niño y qué se considera niña, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a lo de la ONU, que me extraña que se meta en esos berenjenales, habrá que ver yo no veo al señor Guterres de pedófilo ni de pederasta, pero... los redactores de este informe de la ONU, por aclararlo, ¿vale? Sí. Dice, el principio 16, si nos vamos a ese documento que se titula Conducta sexual consentida, aboga precisamente por esto y tiene un lenguaje muy específico. Hablan de menores de 18 años. Sí, claro. Es decir, podemos Bien. estar hablando de niños de 16 años o niños de 5, porque no concretan más allá. Claro, Ellos hablan en todo momento de menores de 18 años. Dicen que la aplicación del derecho penal debe reflejar los derechos y la capacidad de las personas menores de 18 años para tomar decisiones sobre su participación en conductas sexuales consentidas y su derecho a ser escuchadas en los asuntos que les conciernen. Bien, entonces quiero decir que la ONU la componen, que yo sepa, 193 países más una veintena de observadores. Y, por ejemplo, esto espero que lo haya firmado, puesto que la ONU tiene que ser diversa y tal, alguien relacionado con la cultura musulmana, por ejemplo. Entonces, yo tengo que decir que en la cultura musulmana, una niña de 13 años muchas veces considerada mujer, ¿eh? O sea, entonces, a lo mejor lo que está haciendo también es intentar proteger esa parte de la población. Por lo cual, evidentemente, quiero pensar que no se refiere a niños de 5 años, 8, pero sobre todo no es un mensaje solo a Occidente. Y nosotros, por ejemplo, la edad de elección o de votación es 18 años en este momento. Y don José María es, ¿verdad? Don Mariano Calleja. Sí, exacto. Don Mariano enseguida ha dicho, bueno, pues entonces si se quiere poner a los 16 o a los 14 que se ponga. Sí, bueno, pero eso serán las democracias. Hay muchos países del mundo en que no hay democracia y por lo tanto no hay edad de voto. Luego no está relacionado con eso. Está relacionado con... yo creo que está relacionado con las, digamos, sociedades muy machistas, antifeministas, que cosifican a la mujer y fíjate que podría ser hasta para asegurarles cierto derecho, ¿no? El problema es que trasladado eso a Occidente sí es verdad que es una barbaridad. Es decir, y sobre todo hoy en día en que la educación está tan infantilizada, tanto la educación como la información. Precisamente es cuando a lo mejor menos, porque es verdad que hace 50 o 100 años, ¿verdad? En los campos nuestros agrícolas, las niñas, y sobre todo las niñas, primero maduraban muy rápido, ¿no? Y a lo mejor a los 14 años ya eran madre y tal, ¿no? Pero esto ahora no es así, por lo tanto no tienen la formación ni el criterio. Entonces he visto que ahí ponía por lo menos
que había que despenalizarlo, por lo cual yo creo que va hacia distintos sistemas jurídicos, había que despenalizarlo siempre teniendo en cuenta la capacidad, la madurez de decisión del... Entonces, si usted ya me dice eso, evidentemente el problema me lo traslada a mí. ¿Cuándo considero yo que tiene capacidad de decisión y que es un niño, ¿no? Bueno, aquí en España la edad para una relación sexual consentida está en los 16 años. En los 16. En los 16. Además de todo esto, fíjense lo que publica hoy OK Diario. Pedro Sánchez va a destinar este 2023 2 millones de euros a 2 agencias de la ONU que defienden precisamente en este documento el derecho de los niños a tener sexo. Riega con dinero a diferentes entidades globalistas, como ha venido publicando este digital a lo largo de los últimos días, y se enmarca además en esa proyección y esa carrera internacional. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, pero si les gusta programas como estos, que denunciemos lo que se hace con el dinero público, sí, denunciar también estas barbaridades, perversiones, sobre todo asuntos que nos están finalmente imponiendo cada vez más, ofrecer otra visión del mundo, quizás con una mirada más amplia y con capacidad de crítica. Simplemente les pedimos que nos envíen un mensaje de texto, aunque solo sea uno, para apoyarnos, un mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Con 1,20 € podrán ayudar a que Dando Caña, El Gato al Agua, la redacción abierta siga existiendo y que podamos seguir ofreciéndoles información diferente con esa mirada más amplia que les decía. Mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Se lo agradecemos de todo corazón. Pausa para la publicidad, 2 minutos y seguimos con más asuntos. Les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 8 minutos de las 12:30. Vamos a hablar de un asunto que preocupa a todos. Habrán visto, bueno, lo han notado todos ustedes, como el mes de abril está siendo muy caluroso. De hecho, hay en algunos puntos, algunos pueblos de España, como por ejemplo en Madridejos, que pertenece a Toledo, que llevan más de 100 días, exactamente 108 si no me equivoco, sin ver caer ni una gota de agua. Una cifra que se equipara mucho a lo que también se está viviendo en Teruel. El nivel de sequía afecta a toda España. De hecho, Marín Vallejo nos va a contar ahora cómo en algunos puntos los cortes de agua que sufren habitualmente en los meses de verano, como pueden ser junio, julio y agosto, esos cortes se están empezando a sufrir desde ya mismo, Marín. Así es, Alba. Si hay un tema que preocupa y mucho a los españoles en la actualidad es la sequía. Los agricultores llevan meses advirtiendo de la falta de agua en sus campos y es que la falta de lluvia está arruinando las cosechas y dejando sin pasto a los animales. Sin embargo, la sequía tiene otra consecuencia bastante grave, el aumento de los precios de los alimentos. La inflación cerró en marzo en un 16,5%, pero Luis Planas, el ministro de Agricultura, ha descartado tomar nuevas medidas, recordando que en las últimas semanas los supermercados han empezado a bajar un poco los precios, una situación que está llevando al límite a ciudades como Córdoba. No es la primera vez que esta ciudad andaluza tiene restricciones debido a la sequía, pero este año se han adelantado. Estas restricciones afectan ya a 80.000 cordobeses que dependen de camiones cisterna para poder tener un mínimo de agua, una situación que afecta cada año a más personas, pero de la que el Gobierno parece no querer hacerse cargo. Ahora hablamos de Córdoba, gracias Marín, porque en los últimos días también hemos visto como en muchos pueblos se ha dicho que el agua que habitualmente consumían en sus viviendas no era agua potable, es decir, no apta para el consumo, y llama bastante la atención que además esto mismo se esté llevando a cabo, se esté pidiendo que no se use este agua y que piden que se consuma agua embotellada en un momento justo de sequía, una sequía que presiona, como bien nos contaba la baja Marín, la producción, sobre todo en lo que respecta al olivar y al cereal, y mientras vemos que el nivel de alerta por esta sequía extrema es máxima, España es líder en la destrucción de presas. España es líder en muchas cosas, en paro, por ejemplo, o en no recuperar su PIB prepandemia, pero también en la destrucción de presas y embalses. Se llegó a tener más de 1.200, pero ahora la tendencia va a la baja. Así lo demuestra este informe elaborado por una coalición de entidades en defensa de los ríos. En total, en Europa se eliminaron en el año 2021 239 estructuras, 108 de las cuales estaban en nuestro país. España encabezó el ranking muy por delante de Suecia con 40, Francia con 39, Finlandia con 16 o Reino Unido con 10. ¿Y por qué se decide desmantelar las presas?
En primer lugar, por motivos de recuperación de ecosistemas de humedales naturales, es decir, se ve beneficioso que un río regrese a su cauce natural. De esta forma, sus peces y otros animales se mueven libremente sin una barrera artificial que les condicione. Este plan de eliminar obstáculos, de hecho, está contemplado desde el año 2005 en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos. Sin embargo, la preocupación ya llevó en la década de 1940 a obligar a que las presas cuenten con zonas escalonadas para que los seres vivos puedan pasar sin problemas. La cosa es que no llegó a cuajar del todo y apenas se implementó. Pero ponerse manos a la obra con un plan así no solo tiene que ver con una preocupación ecológica. Estas infraestructuras son muy caras de mantener, algo esencial puesto que pueden causar inundaciones río abajo. Y también es posible no querer mantenerlas, ya que la mayoría fueron construidas entre 1950 y 1990, donde había otras necesidades. En lugar de destinar dinero, hay quien decide echarlas abajo. Claro, luego está la otra parte, como en este caso de la presa Los Toranes, sobre el río Mijares, en Teruel. El ecologismo se enfrenta a los propios vecinos que utilizan el agua, por ejemplo, para el regadío o para la lucha contra posibles incendios. Con los pantanos bajo mínimos, con menos lluvias y con largas épocas de sequía, parece esencial hacer acopio de agua cuando ésta sea abundante. Todo esto sin olvidar, por supuesto, que mientras centenares de presas se destruyen, las centrales hidroeléctricas están en auge. Pero aquí entran muchos factores. Las necesidades de tener agua para consumo humano, regar, para generar energía o para desviar ríos y también la inercia de mantener nuestra naturaleza. Parece que de momento está costando encontrar el punto medio. Bueno, pues como decimos, esta destrucción de presas y embalses se remonta a la época de Zapatero. España es líder, pero también es cierto que hay otro informe, porque veíamos ahí que muchas veces estos embalses y presas son grandes construcciones que cuesta muchísimo a la hora de su mantenimiento, a la hora de si hay algún tipo de deterioro, poder hacer algún tipo de reforma en los mismos. Pues el 76% de estas barreras que se eliminaron eran inferiores a 2 metros, por lo que no estaríamos hablando tampoco de una infraestructura muy grande. Calvet. Sí, así me permite precisar lo que me pedía don Mariano. Lo que a mí me fastidia de todo esto es la clandestinidad con la que se está haciendo. Pero a partir de ahí no estoy seguro y por lo tanto no hago procesos de intenciones, no criminalizo al que lo esté haciendo. Criminalizo el hecho, o bueno, reprocho el hecho de que no se esté explicando y no se esté explicando lo que provoca alarma en un país de sequía. A mí me lo provoca, aunque solo sea sobre la incompetencia. Es decir, si hoy hay una ley de 1940, lo normal es que se tenga que adaptar y actualizar. Y si hay un plan establecido desde la época de Zapatero, lo que sea, justificado técnicamente, digamos que razonable, de supresión de determinados embalses o presas, también necesitará estar actualizado a la vista de la sequía que estamos ofreciendo, aunque solo sea procesos temporales. Entonces, yo lo que he hecho en falta es que Vox y el PP, y se lo dije ayer a 2 representantes de aquí, hagan preguntas parlamentarias y pidan comparecencias. A mí lo que me gustaría ver es a un presidente de las confederaciones hidrográficas, que son parte de la decisión, aparte del ministerio, que vienen a explicarnos el por qué. Si es solo por friquismo ideológico, mire usted, no lo creo. El por qué. ¿Cuáles presas y por qué eligen esas y no otras? Y si hay actualizado análisis coste-beneficio, es decir, ¿qué provoca realmente en cuanto a sequía o desabastecimiento? Y decidir si este es el momento, si no hay que revisar eso, etc. Es decir, no presupongo una maldad intrínseca en quien esté haciéndolo, pero evidentemente en una época, evidentemente tienen que explicarlo. Yo no sé cómo no hay un debate parlamentario técnico. Todo esto lo que se convierte, como siempre, es un pim-pam-pum político. Y es lamentable, porque lo que me crea es alarma, es decir, a ver si los técnicos se están equivocando o por lo menos no se les obliga
a revisar el plan que hicieron a la vista de la sequía previsible. Eso es lo que quería decir. Hay un diputado, que es Pablo Cambronero, que sí ha registrado una pregunta escrita al Congreso de los Diputados, exigiendo conocer cuál es el plan alternativo y qué es lo que está preveyendo el Gobierno en base a esta sequía que está afectando a España. Y si no tiene que cambiar a lo mejor las previsiones y tal. Pues eso es lo que he hecho en falta, y que venga alguien con conocimiento y lo explique. Eso es lo que quería decir. Pero es que es mucho pedir, ¿eh? O sea, estás pidiendo un debate técnico, o sea, entiendo que es un debate de nivel, un debate profundo en el Congreso de los Diputados, que es ahora mismo un campo de batalla. Es decir, es el pim pam pum que decías, o sea, es el pim pam pum en el Congreso de los Diputados, lamentablemente, porque yo creo que el Congreso debería servir precisamente para tener este tipo de debates sobre asuntos de Estado. Y desde luego, si hay un asunto de Estado en España, pues es el agua. Es uno de los principales problemas que tenemos. Y ojo, que las sequías no son de ahora. O sea, la pertinaz sequía ya viene de la época de Franco, por recordar solamente. En España pues sufrimos lamentablemente sequías recurrentes. Ahora estamos metidos en una bastante fuerte. Y vamos a ver lo que dura, esperemos que dure poco, pero desde luego las previsiones no son buenas. Y el problema es que el agua se ha utilizado, por lo menos en los últimos años, en los últimos lustros, como arma política arrojadiza entre los partidos políticos, desde que José María Aznar intentó aprobar el Plan Hidrológico Nacional. Eso es una de las monstruosidades. Entonces, es un arma política que enfrenta a los territorios, enfrenta a los partidos, enfrenta a los territorios, y es una patata caliente que nadie quiere coger. Es absolutamente imprescindible, pero saben los políticos, los que mandan, los dirigentes, saben que el que coja esa patata caliente se quema. Y entonces no la quieren coger, la sueltan enseguida. Y así estamos, que no se hacen las obras. Es que estaba aprobado ese plan. Sí. O sea, con no haber entrado, con no haber estropeado. Ese problema del político es cuando además lo estropea. Porque con no haber hecho nada, el plan se hubiera realizado, y además con financiación europea. Claro. Y se supone que eso a mal no iba, porque eran más que nada eran razones políticas. No había razones técnicas para decir para el resto. Sí. No había ninguna, con lo cual, ¿hubiera resuelto el agua de España? Hombre, lo hubiera resuelto bastante. Es un proceso dinámico, ¿no? O sea, también es verdad que una cosa que hay que aprender es a usar el agua, la buena para lo que se tiene que usar buena y la mala para lo que se tiene que usar mala. O sea, es muy mejorable todo el sistema de agua. También sabemos que las tuberías que hay en España, hay muchas tuberías en ciudades que pierden agua por todos lados. Y eso, o sea, se puede mejorar de muchas maneras. Pero había una que ya estaba aprobada, que se había pasado toda la batalla, acordaos, de las voces del Gabriel o como se llamen, con Bono cabreado, echándose. Sí. Todo eso se había conseguido parar, y al final hubo un plan aprobado mayoritariamente, y que lo único que faltaba es nada, no tocarlo. Aquello de si no funciona, lo has tocado, pues como no funciona es que lo has tocado. Sí, pero al final todos los años, cuando nos acercamos al verano, cuando viene el buen tiempo, cuando hace calor, cuando hace sol, vemos que siempre pasa lo mismo, que volvemos a hablar de este debate, que nadie soluciona nada, y que al final quienes lo sufren y quienes más lo sufren es en el campo, porque los agricultores se están quejando. De hecho, que si no me equivoco, Patricia hacía hace unos meses un reportaje sobre la cuestión del aceite de oliva y de cómo lo estaban viviendo precisamente estos agricultores. Y ahora vemos cómo el olivar también vuelve a ser otro de los grandes perjudicados con esta cuestión, y que al final todos nosotros lo vamos a notar simplemente cuando vayamos al supermercado con precios muchísimo más elevados de los que ya teníamos. O con calidades más bajas, porque tendrá que venir de otro sitio. Si es que vienen, porque hay muchos que van a tirar, si viene y luego la sin controles. Toda esa destrucción de la agricultura española, que es algo realmente grave. Es que lo que no puede ser es que estemos, he leído, con la reserva hídrica al 50,7%, en algunas regiones, ¿no?, como la zona de Levante, andaluza, en menos del 30% en estas fechas, y nadie está haciendo nada. Hace falta un debate de fondo. Sí es cierto que en el Congreso se ha hecho alguna jornada sobre la reutilización del agua, pero eso no nos lleva a la solución del problema, ¿no? La solución del problema es decir, oiga, tenemos estos embalses, vamos a acabar ya con la tontería de decir que es que tienen que volver a su cauce, además por muy diversos motivos, no es solo una cuestión ecológica. En algunas zonas de España, por ejemplo, se está intentando acabar con los embalses, pues porque ya no hay centrales nucleares, estaban allí esos embalses para refrigerar estas centrales, y ahora quieren llevarla a su cauce, y están diciendo los propios pobladores, oiga, no nos quiten este agua, ¿no? Pues hace falta, como decía Mariano, un debate de fondo, que cojan esa patata caliente a quien le toque,
y sobre todo un gran pacto también de Estado. Pero es que, claro, en un Ejecutivo donde la cuestión de la educación, absolutamente todas las cuestiones más importantes y relevantes ni tienen debate parlamentario, ni se sienta el jefe de la oposición porque no se lo permite el presidente del gobierno, pues ¿cómo vamos a querer que solucionen el tema de la Pero agua? no solo por el gobierno, yo quería decir, porque no pierdo oportunidad, claro. Ese es otro gravísimo problema introducido por el sistema de autonomías. Y recuerdo solo una cosa, en el Estatuto Andaluz, el que aprobó Chávez y está muy orgulloso, se dice que la parte del Guadalquivir y la parte del Guadiana que está en Andalucía es gestión de la Junta de Andalucía. Pues por lo cual anulas lo que es una confederación hidrográfica. Y no le debe ir muy bien porque ahora mismo la plan? zona de Guadalquivir, 25% de reserva está. O sea, ahora, ¿quién pone ahí un en plan abril de nacional? 2023. Y bastante sospechoso también lo que está sucediendo en Córdoba, no por esa parte de que los cortes de agua que normalmente se producían en julio se van a iniciar ya esta semana, sino también porque en algunos pueblos, que es lo que os comentaba precisamente antes, se está diciendo que el agua que llegaba a sus casas ya no es potable y que mejor compren agua embotellada. Desde luego huele raro. Pero hablando de Córdoba, hablando de la destrucción del campo, fíjense lo que va a ocurrir en muchos pueblos donde se van a sustituir extensiones enteras de terrenos para la construcción de megaplantas fotovoltaicas. La aldea cordobesa de Morente acaba de lanzar un grito de auxilio pidiendo ayuda a toda España. Esta aldea en la que apenas viven 70 personas y que pertenece al municipio de Bujalance podría terminar desapareciendo al ser absorbida por placas solares. Y es que algunos agricultores están recibiendo cartas de expropiación forzosas de sus tierras, porque los proyectos están siendo declarados de utilidad pública por parte de la Junta de Andalucía. Si esto finalmente sale adelante, las primeras placas quedarían a apenas 500 metros de las viviendas y conformarían así una macroplanta que se extendería por todos los términos municipales de Bujalance, como Pedrabad, El Carpio y Montoro, es decir, no solo en la aldea de Morente. Esto supondrá casi 622.000 hectáreas, un equivalente a 840 campos de fútbol. Desde la Asociación de Vecinos de Morente ya han asegurado que esto conllevará una gran pérdida del imprescindible potencial agrícola. ¿Y qué supone esto? Pues también un incremento de las importaciones agrícolas y una mayor dependencia alimentaria a nivel global. El impacto de la instalación de estas placas modificará el entorno y como consecuencia supondrá que Morente vea cómo se elimina por completo su potencial, su interés turístico y aumente su despoblación. Un hecho que deja a la provincia de Córdoba en riesgo y con el que la Junta de Andalucía mira hacia otro lado. Para que se haga una idea, estas megaplantas solares van a ocupar unos 850 campos de fútbol enteros. Pues es que es lo que hay. Vamos a ver, es una barbaridad. Pero yo, vamos a ver, yo es que con todo este asunto, volviendo un segundo a lo del agua, con todo este asunto es que yo creo que se está haciendo muchísima demagogia. Lo estamos viendo, por ejemplo, cómo el gobierno se ha agarrado enseguida al tema de Doñana para intentar ahí pues, hacer política con este asunto tan sensible que está afectando a miles de ciudadanos. Es decir, que el verano puede ser muy peligroso. Es que el problema, yo aquí lo que veo es que encima, con el tema de Doñana, Pedro Sánchez se agarra a algo que es falso. Sí. Porque en ningún momento se está hablando de tocar el agua de Doñana y en ningún momento se está hablando de aguas subterráneas. Todo lo contrario, se está diciendo que se usen las aguas superficiales en sustitución de las subterráneas. Pero lo sabe perfectamente, pero el discurso... Yo es que sinceramente creo que nadie del gobierno se ha leído todavía el dichoso documento. No, pero es que yo creo que lo saben, pero es igual. Pero es que es igual. El caso es que hablar de Doñana y decir que el PP está atacando a Doñana es un discurso políticamente a un mes de las elecciones que tiene muchísimo enganche. Entonces, es que no lo van a soltar. Pero tendría enganche si te basas en una verdad. No lo van a soltar. Una media verdad, pero es que es una mentira como una... Tendría enganche si consigues que se reproduzca suficientemente como para que... O sea, el gran problema que hay de fondo en España no es el agua, es la verdad. O sea, que nos la hemos cargado hace mucho tiempo y que no penaliza a ningún político que diga una mentira en público ni en el Congreso, no le pasa absolutamente nada. Ese es el gran problema, porque quitas las cosas objetivas, desaparecen del mapa. O sea, tú puedes salir en el Tribunal del Congreso y negar todo lo que te da la gana con los datos falsos y te quedas tan ancho. Después vendrá otro y dirá, usted ha mentido y ha dicho 3 y eran 2. Bueno, el que lea que se crea 2, pues será 2, pero muchos ya han creído el 3 porque la prensa habrá puesto el titular del 3. Y eso funciona así. Entonces, lo de Doñana, ya te digo, es que esta mañana
periodistas en teoría muy preparados, periódicos en teoría muy preparados, siguen usando el mismo argumento. Pero no se han leído nos iremos nada. allí a Doñana a escuchar lo que dice el presidente del Gobierno, cuya rueda de prensa, si no me equivoco, está fijada para la 1:30. Si es puntual, se lo contaremos en directo. Termina Mariano y luego Calvet, que te he interrumpido. Sí, no, pues eso, que por un lado se hace siempre muchísima demagogia con el tema del agua, porque es un asunto que es muy dado a estas cuestiones políticas de utilizarlo de esta manera, aunque sea torticera, como estamos viendo, y con mentiras, pero es que luego al final siempre acaba lloviendo. Claro, si no lloviera, si la sequía fuera, nos tendríamos que ir todos de España. Siempre acaba lloviendo. Y entonces, de aquí a las elecciones generales, pues lloverá, porque es que si no, ya digo que tendremos que emigrar todos de este país, porque no se puede vivir en un país que no llueve nunca. O sea, nos tendríamos que ir. Siempre acaba lloviendo. Y cuando empiece a llover, los políticos volverán a olvidarse del agua, del problema del agua, hasta la siguiente sequía. Y así estamos en este país, estamos año a año aplazando un problema que nadie se atreve a coger el toro por los cuernos. Pero no hace mucho hemos visto inundaciones otra vez, o sea que de vez en cuando también, de la misma manera que hay sequía pertinaz, o como se quiere decir, al cabo de X tiempo hay inundaciones que salen por todos lados y esa agua se pierde toda. Plan hidrológico nacional. También. Claro. Calvet, y cerramos este debate. Vamos a ver, lo de Doñana puede empezar a ser importante más que nada porque nos puede costar bastante dinero. El problema no está tan claro y entonces se está empezando a intervenir la Unión Europea, los comisarios de Tudor, y han amenazado con graves multas, por lo cual espero que antes, inevitablemente además, antes de eso vayan a averiguar la verdad, como aquí se ha dicho, y lo que está atacando o no. La respuesta del Ministerio Español, que por cierto, la Comisión Europea ha intervenido por una pregunta urgente hecha por 2 europarlamentarios españoles, uno del PSC, 2 socialistas, uno del PSC, amigo mío, por cierto, y no tengo por qué dudar de sus buenas intenciones, pero en fin, evidentemente está dentro de una campaña electoral. Y es cuando han contestado el Comisariado de Medio Ambiente, que es lituano, si no recuerdo mal, que estoy muy grabado. ¿Por qué? Porque ya tiene abierto un expediente España por Doñana. Entonces el Ministerio ha contestado, uno de los choteos que claro que vive uno en Europa todos los días, no se sabe quién es responsable, dice, yo soy responsable del agua, pero la Junta de Andalucía es responsable de la política agraria, territorial y de irrigación. Entonces, yo, gobierno español, pero el gobierno es el único interlocutor. Y por lo tanto, han amenazado si de verdad se están haciendo cosas que terminarán atentando contra la buena salud, digamos, de Doñana. Y eso es un problema técnico, eso tiene que venir alguien y decir si de verdad se está atentando o no. No somos nosotros aquí lo que podemos decir, no es que es mentira y tal y cual. Es que aquí entró uno que con razones técnicas, ¿no? A pesar de que era político, nos lo explicó bastante bien. Y es tan fácil como decir, se viola la legislación comunitaria siempre y cuando estemos hablando de aguas o de la legislación de pozos que estén en el entorno, o sea, dentro de Doñana. Y esta legislación está fuera de Doñana. Se le ha llamado Doñana porque al final los medios de comunicación, por hacer que en sus casas la gente se entere rápido, para tener más ganches, se ha hecho así, pero es que no tiene nada que ver con Doñana, sino con los pueblos que están al lado de Doñana. Y con esto, 1:00 de la tarde, nos vamos a una pausa de publicidad, poco más de 2 minutos y medio, menos de 2 minutos y medio, y enseguida estamos de vuelta con las locuras de Ana Gullot. Les esperamos. Ya estamos de vuelta dando caña y antes de seguir contándoles diferentes asuntos y continuar debatiendo los diferentes temas que marcan la actualidad política, una noticia que está causando muchísimo revuelo en el mundo del fútbol. No les hablo del caso Negreira ni tampoco de esa victoria del Real Madrid que se mete en semifinales de la Champions, sino de esa despedida de Joaquín del Betis. Chicos, familia, pues desde aquí, desde el sitio donde me he vestido tantas veces para saltar al terreno de juego y defender estos colores, este escudo y estas 13 barras del Real Betis Balompié, que es nuestra casa en el Benito Villamarín. Os digo que ha llegado mi momento, el momento de deciros que esta temporada será la última como futbolista del Real Betis Balompié.
pero no es un adiós, es un hasta luego, porque voy a seguir a vuestro lado defendiendo mi vida, porque Real Betis ha sido mi vida y lo viviré de otra manera, pero con la misma emoción y la misma alegría que estos últimos años. Daros las gracias por todo, por haberme acompañado siempre, por vuestro respeto, vuestra admiración y todo lo que me habéis demostrado durante estos últimos años. Así que mandar un besito muy grande, un fuerte abrazo y viva Real Betis Balompié siempre. Pues con este emotivo vídeo y con esa simpatía que le caracteriza se ha despedido Joaquín. Queríamos mostrárselo aquí en directo. No sé si hay alguien del Betis, creo que Calvet me decía que tenía cierta simpatía, ¿no? Sí, pero también la tengo por el Numancia y también la tengo por otro, porque yo no soy futbolero sino rugbiero, pero este personaje es del fútbol, es un personaje siempre, esta persona, ¿no? Ha tenido alrededor de él muchísima simpatía cuando ha sido internacional, cuando ha estado con un entrenador, con otro. Nunca ha habido cosas negativas sobre él, nunca ha sido un jugador sucio ni muchísimo menos, ¿no? Y claro, me cae muy simpático y me parece muy bien que se despida de esa manera, porque sabe que tiene mucha gente que le quiere. Y el Betis me cae simpático por lo que es el Betisman que pierda y estas cosas, ¿no? Que sí, es verdad que, a ver, Joaquín es difícil que te caiga mal porque, bueno, le conocemos, es un personaje muy público y tal, es muy simpático, es muy agradable y es muy buen tío. Lo estamos viendo en este vídeo, se nota que es un buen tío, ¿no? Gran contador de chistes. Pero a ver, tiene cuenta y un tacos, creo, ¿no? Sí, o sea, que ya era para retirarse de la primera línea del fútbol. No ha dicho que se retira del fútbol profesional, ¿eh? Ha dicho que se retira de jugar en el Betis. Pues a ver si aparece en Qatar el año que viene. Pero me gustan más, Francas, estas despedidas así naturales, ahí en el vestuario, grabada con un móvil antes que un vídeo muy profesional que parece más un anuncio que otra cosa, ¿eh? En fin, de la simpatía... No sé de qué hablas. De Piqué. De la simpatía pasamos a las locuras de Ana Agullo. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Y nos vamos directamente a TikTok, a la plataforma de streaming por excelencia de los más jóvenes, que ha decidido prohibir determinado contenido acerca del cambio climático. La aplicación ha realizado una serie de modificaciones en las normas de la comunidad y a partir de mañana, el 21 de abril, ya no se podrá negar la existencia del cambio climático o de los factores humanos que contribuyen a él en la plataforma. La plataforma considera que de esta forma se desautoriza el consenso científico establecido y se desinforma sobre el cambio climático. Esto no implica que los debates sobre el tema desaparezcan, sino que a partir de ahora se deberán hacer desde un enfoque educativo e incluso se podrán intercambiar opiniones de cómo puede afectar a la vida de las personas. Pero esto no ha ocurrido de la nada. La plataforma ha tomado esta decisión después de que un informe de Newswire revelara que la aplicación ofrecía resultados de búsqueda que daban una información errónea sobre el cambio climático. Y no solo eso, sino que denunciaban que hasta el 20% de los vídeos presentados como resultados de búsqueda contenían información errónea. Esta Newswire, esta plataforma, herramienta tecnológica, se dedica a calificar la credibilidad de los sitios web que aparecen sobre noticias y información. Yo la desconocía, pero es bastante conocida. Aseguran que han ya verificado más de 6.000 fuentes de noticias en un 95% de las noticias que se interactúan en países de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, África y Alemania. En España todavía no. Esperamos que no se haga una especie de neutral como el de Ana Pastor. Pues es algo parecido porque da muchísimas luego subvenciones a medios de comunicación, o sea, es una asociación sin ánimo de lucro pero que financia a estas corporaciones. Se lanzó en el año 2018 por el empresario de medios y periodista Steven Brill y el exeditor de Wall Street Journal que se llama Gordon Grovitz. De hecho, en muchas de las actuaciones que realizan lo hacen conjuntamente con la Open Society de Soros, que le pregunta justo esta mañana a Juan Antonio de Castro si conocía la relación. No hay una relación directa, pero sí que en muchas ocasiones actúan conjuntamente. Pero bueno, para que sepamos un poco de dónde venía este informe o este estudio, que es lo que ha impulsado a TikTok a hacer este tipo de políticas. Pues ya sabemos de dónde viene y por dónde vamos a ir. Pero es curioso porque, claro, estos mismos que se quejan de los dogmas, de religiosos y todo eso, acaban de instaurar un nuevo una especie de oráculo de Delfos, y además es un señor comprado y pagado, el cual nos va a decir que es verdad y que es mentira, y a partir de ahí carretera y manta. O sea, yo no sé, claro, tengo que reconocer que la Inquisición era mucho mejor que eso. No, claro. Esto es más eficaz. Esto bueno, es más eficaz. Ya veremos si es eficaz. No, porque lo digo por la siguiente razón.
yo no sé lo que es TikTok, pero ya Es sé una que red tú estás social viendo. donde la gente sube vídeos. Una cosa de que gente no lo joven. uso, vamos, que no, sí. Pero para gente muy joven, han Sí. dicho, ¿no? Entonces, Sí, pero cada vez hay más Sí, mayores. ahí- Bueno, Lo tenemos pasa- a José María, que se estrenó hace A ver, poco. a ver, y Julio, está que a yo me tope. estrené, Julio yo me estrené también la semana tiene pasada. TikTok, ¿eh? Julio, Pues te tengo que seguir, Mariano, porque... solo decir que en este último viaje que he hecho a Francia y tal, estuve con, bueno, casi familia, la pediatra en jefe del mayor hospital de Burdeos, que decían que están observando una peligrosísima, bueno, peligrosa, ¿cómo diría?, crisis o evolución y crecimiento de lo que llaman ecoansiedad. Es decir, niños, y existe, después miré un poquito por ahí, y existe en inglés eco-anxiety, niños y jóvenes absolutamente angustiados por temas ambientales y lo de la pérdida del planeta. O sea que el endoctrinamiento está empezando a llegar a niveles peligrosos, ¿no? Y que les condicionan la vida, ¿no? Y por eso pregunto lo de TikTok. Realmente lo que sabe la ciencia es que en efecto no sabemos cuánto va a durar, pero estamos calentándonos un poco, y que, bueno, pues el ser humano puede ser uno de los factores. No está de todo seguro, pero puede ser uno de los factores, aunque hay muchos más. Eso es lo único que se puede decir científicamente serio, ¿no? Con dudas, porque la ciencia duda. Pero claro, ya la propaganda política es otra historia. Lo que no puedes hacer es vetar esas dudas. Evidentemente. O sea, no puedes eliminar el debate público ni la información si tú quieres escuchar una opinión distinta. Pero que los niños están teniendo problemas, no hay más que ver a esta Greta, que ya no es tan niña. Ya, pero, bueno, ¿no? claro. Pero esa habrá los crecido, tenía, imagino, ¿no? Desde que la digamos, conocemos esa por los primera tenía de vez, nacimiento, ¿no? En fin, bueno, eso, que ya sabemos cómo es Greta y compañía, pero de todas formas, lo que estamos viendo con La TikTok majarita. es una falta de libertad absoluta, es decir, pero en general, con las redes sociales, lo que estamos viviendo en el mundo en general, claro, por supuesto no solamente en España, es en todo el mundo, es un margen de libertad cada vez menor. Somos muchísimo menos libres que hace 10, que hace 15, que hace 20 años, y eso lo estamos viendo, es decir, si ya nos están imponiendo cuál es la verdad absoluta, y no se puede disentir, porque si disientes, te echan del sistema, te expulsan. Yo me metí el otro día por primera vez en TikTok porque no lo conocía y me daba muchísima pereza conocerlo, incluso, ¿no? Pero por curiosidad pues me registré y bueno, estuve un ratito viéndolo y la verdad es que tiene un componente adictivo muy fuerte. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste? Pues no sé, media hora. Y se te pasaron en 5 minutos, ¿verdad? Sí, sí, pero es viendo vídeos que te enganchan, te enganchan uno detrás de otro, son vídeos atractivos que, bueno, y vas pasando tú y no sé qué. Y no te sé va investigando la inteligencia, sí, por lo que a ti te supuesto. gusta y te ofrece más Por supuesto. Entonces, tiene un componente adictivo que para los chavales, pues es... Lo de TikTok, dices. Claro, tiene una parte mucho más peligrosa que para los mayores, obviamente, porque lo controlan menos. Pero porque el hecho de estar viendo vídeos constantemente, creo que hay un estudio, y creo que tú nos lo has contado muchas veces, Ana, de liberar dopamina en tu cerebro, entonces te genera un cierto estado de placer y por eso continúas viéndolo. Sí. Y al final TikTok sale también de esa necesidad que creó Instagram en un primer momento de ofrecer contenido continuamente. Y está relacionado con la pérdida de inteligencia global medida por universidades. Pero bueno, al final lo que pasará con redes sociales como estas, en las que no puedes disentir, pues lo mismo que pasó con Twitter, al final empezaron a vetar a ciertas personas que se cambiaron de red social y ya llegará otra. Y luego otra cuestión, perdona, otra cuestión relacionada con la falta de libertad o cómo nos están cortando la libertad, que son los dichosos algoritmos. Es decir, nos controlan por los algoritmos. Es decir, yo entré en TikTok por primera vez y sabían ya, empezaron a ponerme vídeos relacionados con política, muchísimos vídeos relacionados con política, y yo no había dicho absolutamente nada, me metía por primera vez. Es decir, ahí también hay unos datos que están circulando personales nuestros que no controlamos en absoluto y que lo saben, que lo tienen controlado. ¿Te registraste con Facebook? Pues no podría decirte, ya no... Me estaba diciendo realización que si te registras encima con Facebook ya te lleva toda esa información que tenía sobre ti y la vuelca en ti. Pero también están diciendo que está vulnerando la protección de datos, esa información que están adquiriendo los usuarios está de alguna forma pues eso, incumpliendo las normas que tendrían que cumplir, y de hecho ya hay muchos países que la han eliminado para los dispositivos y móviles de los funcionarios públicos y de miembros del gobierno. Por ejemplo, Nueva Zelanda, Reino Unido, Dinamarca, Letonia, Canadá y Estados Unidos
son de los que se han sumado, de los países que se han sumado a restringir el uso de esta aplicación, pero por la información que te puede robar. Y luego también cómo te condiciona. Bueno, porque además se decía que detrás de TikTok estaba el gobierno Sí, chino. bueno, es que es una aplicación china. Claro. Yo quiero En recordar- fin, nos vamos con otra locura que nos trae para hoy Ana Gullón estas crónicas de manicomio. Un repartidor de Amazon ha empotrado su furgoneta contra un coche patrulla porque la habían multado. Un incidente digno de película a modo de vendetta que ha ocurrido en Valencia. Según han informado fuentes de la policía local, el joven repartidor había sido multado unas horas antes del incidente por conducir con el móvil en la mano. Si la multa se la pusieron por la mañana, el incidente ocurrió a las 4 de la tarde. El conductor, que al parecer se encontraba bajo los efectos del alcohol, se dirigió a una de las comisarías de la zona ubicada en la calle Castellonet de la Conquesta de Valencia y una vez allí, supuestamente, empotró la furgoneta que conducía contra un vehículo policial que estaba estacionado justo en la zona reservada para patrullas. Cuando salió del vehículo, llevaba una botella de cristal de cerveza en la mano. Se encaró contra un agente al que presuntamente insultó, amenazó y agredió. Y finalmente la policía logró reducirle, no sin antes escupir a varios agentes e intentar quitarle la pistola a uno de ellos en el momento de la detención. Pero es más, este joven tiene 27 años, fue llevado luego a un centro sanitario después del accidente y en ese momento, en ese trayecto, por lo visto, golpes a los vehículos patrulla, unos desperfectos, diciéndoles que les iba a matar en cuanto saliese de la cárcel, amenazas con tirarles una bomba, a dos de ellos incluso de muertes con un cuchillo, o sea, bueno, una cosa, diciendo, pero ¿cómo te puede ir la cabeza tanto por una multa de tráfico? Que sí que es verdad que se han puesto más... Sí que es cierto que es una faena que este hombre, que en ningún caso se justifica la violencia, es una faena que estaría trabajando, encima si es repartidor de Amazon, estaría todo el día con el móvil en la mano viendo dónde tiene que repartir uno y otro pedido, pero hombre, no es para ponerse así. Le saldrá mucho más cara la multa que lo que era la multa, Hombre, pero en fin. es ¿Ha como dicho la peli. 17 años? 27. Ah, claro, porque digo, con 17 no puede Tendría otra conducir. multa. No, Sí, no, que digo, que me recuerda mucho, no sé si la habéis visto, la película esta argentina de Relatos Salvajes, Sí. cuando Sí, te sí. llevan al límite, te vuelves loco y una de las anécdotas pues es esta, ¿no? Dos Y conductores. hace explotar una bomba. Pero es que es verdad que en el coche nos ponemos al límite muchas veces. Y, Bueno, quien no sabe controlarse, yo bueno. conduzco muy lenta, o sea, soy de las aburridas al volante, pero... Para la gente. Eres de las que te pitaríamos, ¿no? Sí, de las que voy a 50 por la Castellana. Controlarse dentro de un coche cuando te cruzas con alguien muy lento, por ejemplo, Pero esto, o cuando no pones el intermitente. pero esto es suicidarse. O sea, puedes hacer cosas como en la película, que lo hace inteligentemente hasta pone una bomba. Pero claro, esto es suicidarse. Es decir, además una multa Pero se si te va a encima- transformar en unos si cuantos encima que te meses pones de tenso, cárcel, si encima que te en pones un tenso- despido absoluto. Pero si encima que te pones tenso de por sí o has bebido, pues... Sí, no, claro, el problema es eso. Yo no sé si habría ido a ahogar las penas, bebió y luego ya fue a hacer todas estas cosas contra la policía, pero las multas, por ejemplo, ahora por tener el móvil en la mano, simplemente por usarlo, sujetarlo, cualquier cosa, están en 6 puntos de retirada de carné y la multa de 200 euros. Sí, que antes no eran puntos. No, antes no eran puntos. Y luego también, por ejemplo, me llama la atención que llevar auriculares también implica una sanción, una infracción, que puedes pensar que no, pero sí. Usar también manualmente navegadores que no estén instalados en el coche, o sistemas de comunicación, o incluso sistemas de telefonía móvil que no sean desde el dispositivo, desde tu móvil, pero que las cojas en la mano, cualquiera que sea otro, también implican esas 200 puntos de multa, pero no tantos puntos, sino 3, no 6, como es el móvil. Has dicho que me ha llamado la atención que no puedes usar un sistema de navegación, entiendo, de el Google Maps de toda la vida, si no está dentro Integrado. del móvil. Pero si yo tengo mi móvil aquí, Tampoco, es lo mismo tampoco que- puedes. no. Joder, pues O sea, es está- decir, Pero no puedes tocarlo, entiendo. O sea, No puedes claro, tocarlo, hablar pero que sí no lo esté- puedes poner. No podrás manipularlo. Utilizar manualmente, o sea, es decir... que- Manipularlo en el momento de la conducción. Pero lo porque pones en tenerlo su sí. soporte. Sí, tenerlo sí, Pero lo que el otro pasa día es que sabía, si te yo lo ven, utilizo. si te El ven otro día me tocarlo... dijeron dos cosas todavía mucho más raras, que si tienes un paquete en un asiento de atrás te cae una multa. ¿Así? Porque el asiento no es para si llevar es paquetes. un paquete muy voluminoso que puede afectar a la conducción a la hora de tener un accidente o al propio conductor, un frenazo. sí, porque se entiende que es una carga que tú deberías Pero- llevar sujeta. Sí, pero el tema es que lo que tú afirmas que es muy voluminoso, no, el código no Ya. explica que es muy voluminoso, con lo cual depende del guardia lo que sea voluminoso. Y la segunda cosa que me dijeron que me dejó alucinado es que cualquier pegatina en la luna de delante, en el cristal de delante, también puede ser objeto de multa porque quita la visibilidad. Eso es. Y entonces hay quien preguntaba, ¿y lo de la ITV. ITV no la ITV, quita? claro. Ya. O lo de la redonda esta de si le CB
o HJ, esto no lo quita, pues parece que lo quita, con lo cual tendría que multar a todos los coches que le ven eso según a criterio del guardia. Pues entonces, que estamos sepan, un poco sonados también. Que sepan las señoras aquí presentes que también se multa el conducir con tacones. Sí, es verdad. Bueno, y sin zapatos. Y con alpargatas. Depende de qué tacones. Y aquí los chicos, cuando vais a la playa en verano, tampoco podéis conducir con chanclas. Con alpargatas. Y con abrigo en invierno tampoco. Que hay muchos que quieren ahorrarse la calefacción del coche y dicen, pues yo conduzco con abrigo. Pues no, eso tampoco se puede. En fin, Ana Gullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asunto. Hablemos ahora de vivienda. Está a punto de comparecer ante los medios de comunicación Pedro Sánchez en esa visita que ha hecho a Doñana. Antes vamos a hablar precisamente de esta cuestión, porque lo hemos estado comentando muchos días después de que Pedro Sánchez anunciase en ese mitin del Partido Socialista que el Gobierno, una cosa de Gobierno, se anuncia un mitin del partido, eso hay que recordarlo, anunciara que iba a movilizar las 50.000 viviendas de la Sareb, viviendas que luego, como demostrábamos aquí, no eran 50.000 porque solo hay disponibles unas 10.000, además la mayoría de ellas en mal estado y algunas otras ocupadas. Ayer en el Congreso de los Diputados, en una comparecencia que tampoco tenía nada que ver, porque el presidente del Gobierno comparecía para hablar de la Unión Europea, de Ucrania y Marruecos, anunció la movilización de 4.000 millones de euros de los fondos europeos para poner como alquiler social 43.000 viviendas. Nosotros hemos querido analizar cuál es el problema que tiene hoy en día la juventud para poder acceder a una vivienda, ya sea una hipoteca o el cien. La campaña electoral llega al hemiciclo y en esta ocasión con el drama de la vivienda. 43.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible que se suman a las 50.000 procedentes de la Sareb. Estamos ante un plato recalentado. Hemos vivido un mitin del Partido Socialista. El señor Sánchez sube aquí y habla de lo que le da la gana. Mientras desde el Gobierno se promete y promete, los jóvenes de nuestra nación son los grandes afectados. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2020, si entre menores de 30 años el salario medio fue de 1.130 euros, según la estadística registral del Colegio de Registradores, en 2023 la cuota mensual media de préstamos hipotecarios fue de 646 euros, es decir, un 57% del salario medio de los jóvenes. Y eso sin contar con el desembolso inicial de alrededor del 20% que habría que hacer de la vivienda y que, según el importe medio de hipoteca, serían más de 28.500 euros. El coste del alquiler no es mucho mejor. Que tengan que destinar un porcentaje que a veces llega hasta el 80% del sueldo en pagar un alquiler es un drama. Y las expectativas de mejora salarial también son un drama. El desempleo afecta de entre los menores de 25 años a más del 29%, acercándonos a niveles del norte de África y muy por encima de países vecinos como Alemania. Acceder a una vivienda es casi imposible para los jóvenes y por ello la oposición propone bajar los impuestos de compra de un inmueble, otorgar ayudas para el alquiler, avalar las fianzas o la propia compra de la vivienda, estando todos ellos de acuerdo en que urge construir viviendas que puedan ser compradas o alquiladas con precios por debajo del mercado. Pues esa es la cuestión que tratábamos estos días y que al final también todo que el ladrillo se haya convertido en el principal tema de la precampaña electoral nos lleva a preguntarnos si en vez de legislar o poner ciertas viviendas para alquiler social, ¿no sería mejor ir a la raíz del problema y de por qué los jóvenes no pueden acceder a una casa? A mí me da la sensación de que la solución está en la suma de muchas cosas. Sí. La que dices tú de por qué no pueden comprar, y entonces para iríamos a los sueldos, y si de los sueldos iríamos a la productividad de España, a partir de ahí podríamos hablar de los impuestos, etcétera, etcétera, que hacen que la productividad sea menos competitiva, muchas cosas. Pero en cuanto a la vivienda, lo que no tiene ningún sentido es que meses antes de unas elecciones se te ocurra decir que vas a hacer lo que no has sido capaz de hacer en los últimos 5 años. Eso lo único que indica es una cara dura que va desde el techo hasta el suelo, ¿no? Entonces, es evidente que el precio de las viviendas tienen un coste. Yo no sé si el coste de una vivienda se refleja en el precio de venta y alquiler o está muy multiplicado por mucho. Si está multiplicado por mucho, el primero que se espabile y baje eso, pues conseguirá venderlas más rápido, pero ya veremos. Pero claro, está claro que el coste del suelo afecta a la vivienda. Y eso es muy básico. Y que si se liberaliza el suelo con cabeza, eso bajaría. ¿Hasta qué punto bajaría? No lo sé, pero eso bajaría.
Y lo otro que está claro es que si hay 2 viviendas para alquilar y somos 4 que las queremos, iremos a una subasta. Si resulta que hay 20 viviendas para alquilar y somos 15 que las veremos, la subasta será de ver quién pone el precio más atractivo, con lo cual es bastante fácil de entender. Pongan ustedes viviendas. ¿Cuántas ha propiciado o construido o hecho algo el Gobierno de España? 0 patatero en 5 años. ¿Que no era el que lo tenía que hacer? Bueno, pues vamos a ver comunidad por comunidad quién tenía que hacer, pero es que el Gobierno se comprometió a hacer 100.000. Si no era, ahora dicen, no, es que no era mi responsabilidad. Pues entonces, coño, no lo vendas. O sea, si tú no puedes hacer nada, no digas, pero ahora tampoco, ¿no? Ni antes, ni ahora, ni después, tienes nada que opinar sobre las viviendas. Con lo cual, pasaré la pelota a las comunidades y que se espabilen y se lleven el disgusto o el aplauso. Bueno, antes hablábamos del agua como uno de los grandes problemas de Estado que tiene España, pero la vivienda no se queda atrás. Es decir, la vivienda es un problema que está en primera línea para los jóvenes, sobre todo, ¿no? Que no pueden acceder a la primera vivienda por los precios y por jóvenes los salarios. Y jubilados, tampoco nos quitemos eso. Y jubilados, pero bueno, en el caso de los jóvenes, porque sus salarios, que suelen ser bajos, pues no les permite acceder a unas viviendas que tienen unos precios tanto de alquiler como de adquisición, pues todos lo sabemos, muy elevados. Claro, en un problema de estas características, lo primero que llama la atención es que se ponga la propuesta sobre la mesa cuando está acabando la legislatura. Es decir, a 1 mes y pico de las elecciones municipales y autonómicas y a 6 meses prácticamente de que se disuelvan las Cortes en España. Deprisa y corriendo, se presenta una ley que además patrocinada por Esquerra Republicana y por Bildu, nada menos. O sea, son los patrocinadores y los que han metido mano en la ley, que luego van a tener que aplicar también las comunidades y los ayuntamientos con los que no se ha hablado. Es decir, los que van a tener que aplicar la ley, una vez más, el Gobierno no ha hablado con ellos. Yo creo que aquí lo que hace falta primero es un pacto de Estado. Es un pacto de Estado que coja a todas las administraciones, la administración general, pero también a la administración autonómica y la administración local. Es algo básico. Y luego buscar medidas consensuadas por todos, por los que lo van a aplicar sobre todo, pero que no vengan impuestas, por favor, que no vengan impuestas por Bildu. Es decir, es que ya de entrada no me vale esa ley. No me vale esa ley porque ya viene contaminada desde el principio. Entonces yo creo que aquí hay un claro acento electoralista en lo que se ha presentado. No se ha hecho nada en 5 años y se presenta ahora cuando están las elecciones a la vuelta de la esquina y se ha hecho sin consensuar. Vamos a ver, porque la ley que ha presentado el Gobierno pues tiene que iniciar ahora el camino, vamos a ver cómo es, hasta dónde llega, porque los tiempos son los tiempos en las Cortes y ya digo que dentro de 6 meses están disueltas y vamos a ver hasta dónde pueden llegar. Yo añadiría, porque estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho don Mariano, añadiría que también es cumplimiento del chantaje, es decir, había una serie de leyes que desde el principio el Gobierno de coalición y con los filoterroristas y separatistas había pactado que bueno, esa os las dejo a vosotros, ¿no? La ley del sí es sí, la trans y todo eso, y esta, ¿no? La vivienda hiperpopulista, hiperdemagógica y tal. Y yo creo que a todo lo que usted ha dicho hay que añadir hecho, y además que sepáis sí que en esta legislatura he logrado cumplir todo. Y suerte que no se le ha dejado la iniciativa a Marruecos. Exacto. Igual hubiera sido un poco peor. Exactamente. Yo respecto de la vivienda, 3 cuestiones, ¿no? La primera, hablamos muchas veces de que si los jóvenes tienen salarios bajos, pero yo creo que habría que enfocar la pregunta en si es el mercado de la vivienda el que está demasiado alto, que yo creo que todos estamos de acuerdo en que sí. No puede ser que 2 de cada 3 jóvenes menores de 34 años, lo decía hace poco Eurostat, sigan viviendo con sus padres. Pero esto no es casualidad, ¿no? No es normal que el coste de la vivienda suponga más del 30% a una persona, y actualmente, como hemos visto en este informe, datos del Instituto Nacional de Estadística, supone a los menores de 30 cerca del 57%, es decir, que casi de 6 de cada 10 euros de los que entra en su cuenta bancaria, 6 van destinados a poder sobrevivir bien pagando algo en propiedad o bien simplemente haciendo uso a través de un alquiler de esa vivienda. En segundo lugar, estoy de acuerdo, hace falta una reforma profunda. De hecho, muchos de los problemas de los que estamos hablando aquí esta mañana requerirían grandes pactos de Estado. La vivienda, sin duda, es uno de ellos, y por eso se prevé que la izquierda en grandes ciudades como por ejemplo la de Madrid vaya a ser capaz, ¿no?, de granjearse tantos votos en las próximas elecciones municipales. Y tercero, medidas electorales
Respecto de la construcción de viviendas, sí, respetando ese al menos 30%, ¿no?, que tienen que ser destinadas a vivienda social, personas que en España tenemos un alto nivel, que tienen un bajo nivel de ingresos y que por tanto tienen que tener prioridades a ese acceso. Y en cuanto a medidas fiscales también, pero cuidado, no todas las que nos venden son las correctas. Esta famosa deducción del 20% en adquisición de inmuebles, que lo hemos comentado aquí varias veces, propuesto por Isabel Díaz Ayuso, tiene una serie de trampas. No es solo que beneficie al extranjero por encima del español, no solo eso, sino que también beneficia al español que está fuera por encima del español que ya está residiendo aquí. Por tanto, habría que abogar por otra serie de cuestiones, como por ejemplo intentar quitar gastos, transmisión patrimonial onerosa, actos jurídicos documentados, que son tributos que normalmente se pagan, ¿no?, en la adquisición de una vivienda, y también facilitárselo, ¿por qué no?, al arrendador, que sea deducible cierta parte de los costes que ahora se le ha obligado a asumir. Bien hecho está, ¿no?, como esta cuestión de la inmobiliaria. ¿Por qué no se le va a ayudar en su IRPF cuando no se le está beneficiando la tenencia de esas viviendas? Bueno, pues acometamos una buena política fiscal, ahora que es época electoral los políticos podrían tomar buena cuenta de ello, pero intentemos resolverlo en raíz. Hace falta construir, porque si no, este problema que tenemos ahora, dentro de 5 años va a ser igual o peor, y dentro de 10 igual. Y como decía Josep María, no solo afecta a los jóvenes, estamos ya viendo muchas personas mayores que tienen que endeudar la nuda propiedad de su casa, entregársela a los bancos para poder ellos utilizar ese usufructo hasta que se mueran. ¿A qué hemos llegado, ¿no? Cuando los bienes inmuebles dejan de pertenecer a los ciudadanos en un país para pertenecer a ricos extranjeros o a grandes inversores extranjeros, sin duda es que tenemos un grave problema. No, hay jubilados que tienen que coger entre varios un piso, o sea, que van de habitación en habitación. En su segunda compartir juventud. Piso, gente que ha estado no puede trabajando ser. 40 años, Eso aunque no puede haya trabajado al nivel de lo que quieras, eso está claro. Pero de todos modos también hay que tener en cuenta una cosa, cualquier modificación que hagas en la política de vivienda o alquiler, tocas algo. Es decir, lo que habría que hacer es pensar muy bien fiscalmente cómo ayudar a que se alquile o cómo ayudar a que se venda. Y pongo un ejemplo bien tonto. Una de las veces que yo cambié de domicilio me encontré con un problema que era mi edad. En aquel momento no tenía 60 y pico, tenía más de 50. Pero me decían, hombre, es que si se lo alquilo a un joven, económicamente es mucho más rentable, porque tengo esa ventaja fiscal, esta otra y esta otra. Y si se lo alquilo a usted no tengo ninguna. Con lo cual, si usted me paga lo que me pagaría el Estado, el Ayuntamiento, la comunidad, por alquilárselo a un joven, me lo podría pensar. Y tienes toda la razón. Pero si no, váyase a dormir en la calle. Esto que indicas, tienes toda la razón, porque no es solo Claro. ya que afecte a más de X edad, sino que también incluso la mínima en la que se otorgaba esa exención era demasiado baja. Jóvenes que ya no son tan jóvenes, personas entre 30 y 35 años, que a efectos salarial y de coste de vida no se pueden permitir la vivienda de forma tal que tampoco se la podían permitir hace 5 años. Calvet. Sí, no, yo me interesaba mucho la idea de los pactos de Estados, que ya han salido 2. Ese pacto de Estado, que sueña con él, yo creo, nuestro contertulio, señor Margallo, ¿verdad? Es que cualquier cosa que toquemos en España, desde la política exterior hasta, yo creo que hasta la receta del churro, necesita un pacto de Estado, porque evidentemente este país está absolutamente fragmentado. El problema es que es imposible. ¿Por qué? Pues porque el pacto de Estado tendría que hacerse entre gente que cree en España y expulsando claramente a la gente que quiere destruir España. ¿Cuáles son los pactos que se hacen en este país? Con Bildu y con ERC. Veían ustedes a Pedro Sánchez en Doñana, justo íbamos a ir a escuchar al presidente del Gobierno y se ha terminado esa declaración. No ha habido preguntas de los periodistas. Les hago un breve resumen de esas palabras de Pedro Sánchez. Dice que le preocupa mucho la situación que hay en Doñana porque es la típica de verano y no de abril, que es responsabilidad de todos. Ataca directamente al Gobierno de Juanma Moreno Bonillo porque dice que el Gobierno tiene un compromiso de ayudar a Doñana, pero que tiene que hacerlo de forma consensuada con la Junta, que la Comisión Europea deja las cosas claras y que esa proposición de ley contraviene las leyes europeas. Hace un llamamiento para que abandonen posturas egoístas, dice que esto no va de coste electoral y que por mucha mayoría absoluta que tenga el Partido Popular, la Administración tiene que cumplir por la ley, que no es solo una cosa de economía, sino también por costes medioambientales. Esos han sido los grandes titulares que nos ha dejado Pedro Sánchez hace apenas unos minutos. Nos vamos a ir a una pausa de publicidad muy rápida y a la vuelta acabamos el programa porque todavía les tenemos que contar muchas cosas. Ustedes entienden que la
la administración pública siga comprando mascarillas cuando ya no son obligatorias, por lo menos en la mayoría de espacios, porque de momento en centros de salud, en residencias y en farmacias siguen siéndolo. Pues se lo contamos a la vuelta, lo que se han gastado un ministerio en la compra de estas mascarillas. También la última polémica de Justin Trudeau o los suspensos de Pedro Sánchez en materia de política internacional. Todo ello a la vuelta. Estamos en la Fundación Vía Norte Laguna, en el Hospital Laguna. Es un sitio donde nos dedicamos a cuidar. Nos dedicamos a cuidar lo que no se puede curar. La trata muy bien, me encuentro muy feliz encantado con personas que vamos a compartir una vida, ¿eh? Y hacer lo que podamos entre todos, ¿verdad? Ya está. Yo creo que mi madre esté bien. Yo creo que he llegado aquí con mi Jesús, mi Santa Gema, y porque me ha agarrado a eso. La vida tiene sentido para que cuando llegues al final, tu vida no solo haya valido la pena, sino que siga valiendo la pena. Pasan 5 minutos de la 1:30, recta final del programa, y volvemos para hablar del CIS, porque el José Félix Tezanos ha sacado una nueva encuesta de intención de voto en unas elecciones generales. Y ojo, porque hay novedades. Ya tenemos la plataforma de Sumar de Yolanda Díaz incluida en esta encuesta. No hay novedades en cuanto a lo que el Partido Socialista se refiere, porque por supuesto Pedro Sánchez sigue estando disparado. Le van a votar muchas más personas en España en esas urnas, concretamente el 30,4% de los votos. Además, por detrás estaría el Partido Popular, al que le da 6 puntos más. Rebaja la intención de voto para Vox. Y ojo, porque aquí está la novedad. Yolanda Díaz cosecharía un 10,6% de los votos, 4 puntos por delante de Unidas Podemos. Ciudadanos desaparecería con ese 2,8%. Vamos a seguir, luego comentamos, si os parece, esta encuesta que ha publicado el CIS, pero antes hablamos con Carlos Berbel, porque ayer leíamos una noticia en Confilegal que nos llamaba mucho la atención con el siguiente titular: el BOE deroga la Constitución española y 8 leyes troncales de nuestro sistema democrático. Carlos, director de Confilegal, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo también me sentí muy sorprendido. Y la persona que me lo contó, digo, no es posible. Dice, ¿cómo que no es posible? Y entonces me pasó 9 pantallazos que incluían pues la Constitución derogada, el Código Penal derogado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal derogada, el Código Civil, que decía hasta el Estatuto de los Trabajadores. Y digo, ¿cómo es posible esto? Y fíjate, lo primero que hice, lo que hace todo periodista, es llamar al BOE. Pero aquí me va a entender mucha gente, muchos de nuestros espectadores que me están escuchando. Yo llamé a los teléfonos que había, yo no suelo tener ningún tipo de contacto con el BOE ni nada por el estilo. Llamé al 060, que dicen que sí, que te atienden y demás, nada, imposible. Otro teléfono normal y corriente, y me tardé media hora más o menos, que no pude encontrar a nadie que me contrastara la historia. Así que lo que me fui al origen de la detección, que fue la editorial Sepin. Tengo buenos amigos allí que me han dicho, oye, mira, lo hemos detectado hoy a las 9 de la mañana y bueno, y les hemos mandado un email. Y bueno, estuve hablando con ellos y me dicen, no es la primera vez que esto ocurre más veces. Sepin, fíjate, es una editorial muy prestigiosa que son, como dijéramos así, los patrullantes o los policías de que funcione bien el BOE, el Boletín Oficial del Estado, porque todas las mañanas entran y están al día. Bueno, cuando vieron aquello dijeron, bueno, esto es imposible. Pero lo peor no es que sea imposible, lo peor es que no es la primera vez que ocurre. No es la primera vez que ocurre, con lo cual dije, bueno, a esto hay que sacarlo, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que denunciarlo, porque si no lo denuncias, esto va a volver a ocurrir y nos van a derogar todo. Además, como bien dices, Carlos, no es la primera vez que pasa y al final un descuido de este tipo es bastante grave. ¿Cuándo fue, no sé si recuerdas, las otras veces que también sucedía esto? ¿Hace mucho tiempo? Pero fue hace unos meses, pero fíjate, ellos se ponen en contacto, de Sepin se ponen en contacto con el BOE a través de Boletín Oficial, a través de un email. Lo curioso que decir, nuestros espectadores tienen que entenderlo. Yo vengo de una generación que hablo con la gente. Como ya hay costumbre de que tienes que hablar con máquinas, pues bueno, les mandas un email y con suerte te pueden responder. En este caso, la cosa sucedió a las 9 de la mañana, lo detectaron a las 9 de la mañana
y el BOE les devolvió unas gracias, ya hemos ha sido un error, ya hemos solucionado el asunto a las 11 de la mañana. O sea, realmente estuvo todas estas 8 leyes y la Constitución estuvieron derogadas efectivamente en 2 horas. Madre mía. Creo que Enrique Calvet te quería trasladar alguna cuestión, Carlos. ¿Qué tal, don Carlos? Buenos días. Como experto jurídico, yo quería preguntarle su opinión, pero ¿no cree usted que realmente la Constitución ya ha sido derogada por los distintos tribunales constitucionales que hemos tenido? Está bien la pregunta. Fíjate, la noticia ha tenido en redes sociales, se ha multiplicado. Es decir, yo ayer lo hablaba con mi gente y me decía, esta va a tener mucho tirón porque llama mucha atención, es muy simple de leer y demás. Pero fíjate, lo curioso de todo esto es que desde Cataluña, principalmente de Cataluña, de lo que es pues la familia separatista, pues no veas tú la cantidad de emails, o mejor dicho, de tweets que han mandado diciendo, bueno, que ya era hora, que era el momento, que... Y luego había otra parte de gente de tuiteros que decían, bueno, si ahora mismo hacen las oposiciones nos vamos a ahorrar un montón de tiempo, porque claro, no tienes que estudiarte ni la Constitución, ni el enjuiciamiento civil, ni la criminal, ni nada por el estilo. O sea, ha levantado mucho polvo. Ahora vamos a hablar en serio, porque este tipo de cosas no pueden ocurrir. Sinceramente, yo creo que no deben ocurrir en un país como el nuestro, un país serio, en el cual hay un Boletín Oficial del Estado que tiene que estar al día, ¿sabes? Y tiene que haber responsabilidades. Hombre, es inadmisible, desde luego. José María Fracas. Pero, Carlos, ¿eso puede tener efectos legales? Quiero decir, si se deroga durante 2 horas una cosa y yo cometo un delito, lo que sea, afectado por las 2 horas de derogación, que me registren, ¿no? No, es un fallo informático y en ese sentido no tiene ningún efecto legal. O sea, simplemente es para bochornarse. Para bochornarse, pero no porque pueda haber una rendija para que alguien atraque un banco. Vale. Fíjate, pero fíjate, José María, el problema principal aquí que existe, y tú me vas a entender, tú eres un periodista de la vieja escuela. ¿Cómo es posible que yo, cualquier ciudadano, llame al Boletín Oficial del Estado, que quiero hablar simplemente con alguien que lleve comunicación, que es tan simple como eso, y que me sea imposible durante media hora? Y ya diga, bueno, esto ya es... O sea, están tomando el tema de los emails como la forma de responder. Como la forma de responder es una complicación, si cabe aún más. Antiguamente se decía, vuelve usted mañana. Aquí es que simplemente no te responden. Sí, pero que no solo pasa en el Boletín Oficial del Estado, sino que ahora pasa pues en casi todas las oficinas del SEPE, en casi todas las oficinas pública de no sé qué. Y bueno, sí, señor. Me parece que en Hacienda cuando tienes que pagar no pasa casi nunca. No. Pero fíjate, hay un sector, sobre todo de gente muy mayor, que está reivindicando justamente esta brecha digital. Esta brecha digital no es solamente para la gente que no sabe de esto de tecnología, esta brecha digital es también para nosotros, para ciudadanos. Si a mí no me responden, si yo necesito como informador hablar con alguien responsable y resulta que no lo encuentro, porque los teléfonos que me ponen no funcionan, algo no funciona bien. Y además que lo que tenemos sobre la mesa es el prestigio de una nación que se llama España. Y me parece que evidentemente el BOE tendría que dar algún tipo de explicación y tomar algún tipo de medida para que esto no vuelva a suceder. Es con la pasta que llevan, con el presupuesto que manejan, este tipo de historias no pueden suceder. Carlos, te pregunto ahora Patricia Sanz. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo simplemente le quería preguntar, le han dicho siempre que no es la primera vez que ocurre y que es un error, pero ¿podríamos estar ante un fallo de ciberseguridad del Boletín Oficial del Estado? Efectivamente, esa es una de las preguntas que yo quería hacer al Boletín Oficial del Estado y que el Boletín, cuando respondió a SEPIN concretamente, no les dijo, en ningún caso dijo muchísimas gracias, ya hemos solucionado y tal, pero no les explicó cuál es la naturaleza del error. Evidentemente puede haber sido una brecha de ciberseguridad. Acuérdate, por ejemplo, que en el SEPE, si no recuerdo, tuvo una brecha importante y secuestraron su base de datos y demás, que está al orden del día. Pero claro, a ver, este tipo de oscuridad informativa no beneficia a nadie, sobre todo en un país como este, que es un país importante y que este tipo de historias, insisto, sobre todo con el BOE, el Boletín Oficial del Estado, donde están residenciadas todas las leyes, las normas, todo. O sea, es la esencia administrativa del gobierno. Que ocurran estas cosas es simplemente para rasgarse las vestiduras, claro.
Y ya por último, Mariano Calleja. Pues buenas tardes, Carlos. Vamos a ver, claro, es que estamos hablando de la Constitución, no es ninguna broma. No, claro, evidentemente, pero es verdad que nos explicabas que tuviste problemas para comunicar con el BOE, pero estamos hablando del Boletín Oficial del Estado también. Es decir, ¿ha habido alguna explicación pública después, aparte de que no te cogieran el teléfono? ¿Ha habido alguna explicación pública? ¿Ha salido alguien a dar la cara, a decir, ha pasado esto, por esto, y vamos a intentar que no vuelva a pasar? ¿O simplemente no han dicho absolutamente nada? Un oxímoron, un silencio estruendoso. ¿Así? Ya está. El propio del servicio y como la vida muy rápida, pues ya está. Pero te digo, esta ha sido una de las noticias que más se han leído de Confidegal en los últimos 3 meses. Claro. Es decir, son 9 pantallazos y un texto de 15 líneas explicando lo que sucede. A mí me parece que esto es muy serio. Hombre, claro. No he mirado cuánto es el presupuesto que tiene el Boletín Oficial del Estado, pero tiene suficiente presupuesto como para pagar a gente y medios para que esto no suceda. Claro, dice, bueno, es un error, jiji, jaja. No. Esto habría que tomar alguien tendría que tomar algún tipo de medida, evidentemente. No, y además, para eso tienes que hablar con ellos. Y además en el Congreso imagino que habrá algún diputado, espero, que pida explicaciones también. Presidencia de Gobierno depende, o sea, el BOE depende de Presidencia de Gobierno, si mal no recuerdo es Bolaños, ¿no? Sí, el Ministerio de Presidencia, sí, claro. Carlos Berbel, un placer, como siempre, hablar contigo. Gracias. Hasta luego. Un placer es mutuo. Gracias. Volvemos a esa encuesta que acabamos de conocer sobre el FIS y vamos a repasar primero qué es lo que pronostica el centro con esta encuesta de lo que pasaría en esas elecciones. La victoria para el Partido Socialista, por detrás del Partido Popular, baja Vox, aparece y sube Sumar por encima de Unidas Podemos. Como vemos, aparte de todos los medios afines al gobierno de Pedro Sánchez que empujan y que abrazan a Yolanda Díaz, ahora también el propio CIS. Vamos a ver, es que lo del CIS va por libre, ya sabemos. Vamos a ver el resultado de las elecciones. En ocasiones anteriores hemos visto su fracaso estrepitoso, ¿no? Pero a mí hay un dato que no me cuadra, porque si sumamos la izquierda, si sumamos al PSOE, la estimación de voto del PSOE, si sumamos la estimación de voto de Unidas Podemos y de Sumar, te sale casi un 48%. Es una mayoría absoluta muy holgada de la izquierda. Es decir, yo creo que el resto de las encuestas que se hacen muchísimas en España de forma independiente, y no solamente la del CIS, afortunadamente, porque si no dependeríamos de Tezanos, pues es que dicen exactamente lo contrario, es decir, que ganaría el Partido Popular. Vale, el CIS lleva la contraria a todas las encuestas, pero no solamente las lleva la contraria, sino que dice que la izquierda va a tener mayoría absoluta holgada en las próximas elecciones generales. Yo creo que ahí se le ha ido un poco de las manos a Tezanos el entusiasmo que está mostrando pues, a pocas semanas de las municipales. No sé si os llama la atención también el hecho de que se esté incluyendo al partido de Sumar, a Yolanda Díaz, en este tipo de encuestas, porque no estamos en ningún caso, de momento, cercanos a esta fecha de las elecciones. Al final estas candidaturas no están oficializadas como tal, porque tienes un periodo y un tiempo antes por la Junta Electoral Central para el registro de estas candidaturas que se presentan a la convocatoria electoral. Llama la atención y yo no sé, me suena, creo recordar que cuando Vox hizo su irrupción en el Congreso de los Diputados antes, no se le llegó a meter en muchas encuestas y de hecho ellos denunciaron en muchas ocasiones el hecho de no aparecer en estos sondeos y se les dijo que como no tenían representación parlamentaria no podían estar. Claro, pero eso lo único que confirma es la sensación que tenemos todos de que es mejor leer las novelas ejemplares de Cervantes que no leerse al CIS y al mismo tiempo de que manipula no los datos, sino que parece que manipula las conclusiones, al mismo tiempo pues toman unas decisiones que nunca se corresponden con la coherencia. Es decir, para unos no, para otros sí, para los demás depende. Ahora me interesa que este Ciudadanos lo pondré, ahora diré que como ya están en capa caída ya no lo pongo, y esos señores que ni se presentan en las elecciones autonómicas y municipales, o sea, es que no existen a esos efectos. Es más, es que no se ha consolidado, se ha presentado en público. Bueno, pues eso ya se ve que en este país nos gobiernan unos señores que lo de la democracia les suena exactamente, iba a decir a japonés, pero yo creo que no, que japonés hay gente que lo conoce, o sea, no sé a qué idioma, a marciano probablemente. A mí de Sumar me llama la atención dos cosas. La primera, como dice Salva, que aparezca, y la segunda es de dónde saca los puntos. Así muy brevemente analizándolo, veo que 6 saldrían de Podemos, 0,8 siendo muy positivos de Ciudadanos,
pero ¿y todos los demás? Casi 4 puntos porcentuales que van a venir de la abstención. Me parece muy extraño. En todo caso, seguro que es una excusa para que por lo menos Yolanda Díaz sí que la dejen participar en el debate electoral, no como con Vox, que al no tener ningún tipo de representación ni previsión en algunas encuestas, pues no pudo hacerlo. Luego también me sorprende mucho, como decís, ¿no? Le da 1,1 porcentual más a Vox. Luego, si le da tan solo uno más, ¿cuál será el crecimiento real, ¿no? Le dice que crece casi en un 10%, y luego lo que no se cree nadie es la bajada del partido, el incremento, perdón, del Partido Popular en tan poquitos puntos porcentuales. El CIS al final, es que el problema es que ha perdido toda su credibilidad, ¿no? Entonces, yo la verdad ya no suelo perder el tiempo analizando el CIS porque no ofrece ningún dato veraz con luego los resultados reales de lo que podemos encontrar en las urnas. Está claro, sí que es cierto que Yolanda Díaz y esa plataforma Sumar sí podría robar votos al Partido Socialista, pero esta encuesta en ningún caso lo contempla porque el Partido Socialista va todavía más al alza, y además esto de que robe votantes al Partido Socialista también le puede venir muy bien al Partido Popular, porque entonces el Partido Socialista se movería un pelín más a la izquierda dentro del panorama político. Calvet, ¿cómo lo ves tú? Bueno, lo del CIS ya es tradicional. Yo lo veo de una manera muy pesimista, es decir, no es obligado que Petrarca, aunque esté contra todos, en estas encuestas performativas esté demasiado alejado de una realidad. Siempre se desprecia otros y sin embargo otros es el que termina mandando. Es decir, lo que de alguna manera se juega a España, yo creo muy poquito, porque no veo que la alternativa sea solución, pero bueno, lo que de alguna manera nos aliviaría es que el sanchopodemismo separatista se fuera, no Sánchez solo, el sanchopodemismo separatismo se fuera. Y yo creo que con el otros ahí, que ese otros también lo tienen todas las demás encuestas, hay muchas posibilidades de que el sanchopodemismo separatista repita. Noticia que publica hoy Voz Populi, ahora hablamos de Pedro Sánchez y de su agenda internacional, pero llama mucho la atención que el Ministerio de Hacienda se vaya a gastar 2 millones de euros en la compra de mascarillas para todos sus funcionarios cuando no son obligatorias, por lo menos en la mayoría de espacios. Sí, son obligatorias, como les decía antes, en hospitales todavía y farmacias, y de hecho ya residencias. Y residencias, pero ya hay quien dice, ya hay expertos, esos expertos, profesionales sanitarios, mejor dicho, que están diciendo que ya no es necesario llevar la mascarilla tampoco en los hospitales. Es que parece que si no es necesaria en un sitio, no es necesaria en otro. De todos modos, vete a saber si en el Ministerio de Hacienda corre un virus peligroso. Puede ser. Podría ser, ¿eh? Vámonos con Pedro Sánchez. Como saben, se conocía ayer por la tarde la noticia de que el presidente del Gobierno va a visitar a Joe Biden el próximo 12 de mayo, día en el que, curiosamente, también comienza la campaña electoral. Esta visita a Joe Biden nos ha hecho preguntarnos cómo está Pedro Sánchez con su carrera internacional y todas las relaciones con otros países. El presidente del gobierno viajará a Estados Unidos para reunirse con su homólogo americano Joe Biden. La visita se producirá justo el día en el que arranca la campaña electoral para las elecciones autonómicas y municipales. Pedro Sánchez quiere reforzar su imagen internacional y la fecha señalada para visitar la Casa Blanca no es casualidad. No es la primera salida que el líder del PSOE lleva a cabo para mostrar que tiene buena relación con otros países y líderes mundiales, pero no deja claro el motivo real de las mismas, si hay una política internacional detrás o va para estrechar la mano. Su viaje a Marruecos con motivo de la reunión de alto nivel fue el primero tras el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental, y horas antes de que se produjera el encuentro, Mohamed VI dio plantón a Pedro Sánchez. Su reunión se basó en una llamada telefónica. Hace unas horas le preguntaban en el Congreso de los Diputados sobre la intervención desde Rabat en la destitución de la exministra de Asuntos Exteriores González Laya. La respuesta se sigue esperando. Con motivo del aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania, el presidente viajó a Kiev para demostrar su apoyo a Zelensky, pero según los datos de la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos, las importaciones de gas natural de Rusia a España crecieron un 151% en febrero, en comparación con 2022, por lo que Rusia es el tercer principal proveedor de gas natural a España, habiendo importado el 17,2% total del mes. Después viajó a China para mantener un encuentro con Xi Jinping, para intentar que el líder asiático medie por la paz entre Rusia
Rusia y Ucrania, después de que este estuviese en Moscú reunido con Putin. España está cerca de asumir la presidencia rotativa de la Unión Europea. Pekín podría querer acercarse a Europa. En cambio, el presidente tiene otras materias pendientes, como que tras el cambio de posición sobre el Sáhara, Argelia suspendió de manera unilateral el Tratado de Amistad, Cooperación y Buena Vecindad con España, hecho que ha afectado a las empresas españolas en millones de euros. Parece que Sánchez solamente quiere estar en las fotos. Solo quiere estar con las fotos porque ayer en el Congreso de los Diputados de nuevo vimos a un presidente que todavía no nos ha explicado por qué el cambio de posturas con el Sáhara. Y le preguntaron, no sé si fue una decena de veces por lo menos, aquello de la dimisión, bueno, la destitución de la ministra de Exteriores, ¿no? Si estaba relacionada con Marruecos, y no contestó en ningún momento. Es decir, es un presidente que no contesta, pero ni en los debates ni en las sesiones de control. Y vemos que en cuanto tiene oportunidad, pues sale del Congreso y se va a hacerse la foto, en este caso a Doñana. Respecto a lo de Joe Biden, bueno, pues la reunión en la Casa Blanca se va a producir el primer día de la campaña electoral. Claro, es difícil decir que Joe Biden ha tenido en cuenta la campaña electoral en España, pero es mucha casualidad, ¿no? Es mucha casualidad y, bueno, pues yo lo dejo ahí. Es una campaña que va a empezar con la visita y con la foto, que es lo que más le gusta a Sánchez por encima de todo. Moncloa está aplaudiendo desde luego. Sí, por eso, o sea, una foto de Sánchez con Biden. ¿Para qué queremos más? Calvet. Sí, pero lo digo muy brevemente. Dos cosas. Lo primero, lo de ayer es yo creo que peor que como lo ha contado, aunque es decir, las preguntas que le hicieron en una democracia normal son absolutamente insultantes, porque le preguntaron muy claramente si usted había cesado a esta señora, bien cesada, por cierto, en mi opinión, si usted por orden del rey de Marruecos, o por orden de Marruecos y tal. Eso, la única reacción posible, aunque fuera verdad, de una democracia que se respeta es: usted me está insultando. Nadie en este mundo condiciona al gobierno de España para nombrar sus ministros. Aunque sea verdad, porque yo sé de ministros franceses, o uno concretamente, que impuso su cese en los Estados Unidos de América. O sea, ¿qué sucede? Pero la única manera que tú tienes de contestar es decir: usted me está insultando, ¿usted qué me está llamando? ¿Traidor? A mí. Demuéstrelo, ¿no? Entonces, eso es terrible que no fuera capaz de decir que no, porque me hace pensar que hay papeles que podrían decirle sí, si usted escribió eso. Y segunda cosa, lo de Biden. Hombre, no me gusta ser sectario hasta el final. Es bueno para España que le reciba nuestro protector y máximo eso. Dicen que va a ir ahí a firmar el aumento de la presencia militar americana en España. Bueno, está bien. O sea, es casualidad que sea el primer día de la campaña electoral. Pero no, yo creo que lo han pactado y eso es labor de... No, yo creo que lo han pactado, yo creo que lo que pasa es que no sé qué efecto va a tener realmente sobre eso. Sobre la campaña electoral, porque le damos una capacidad de tercera derivada al votante medio que yo creo que muchas veces no pero tiene. sí que es cierto que el día 12 de mayo todo el mundo estaremos hablando de que da comienzo la campaña electoral y Pedro Sánchez va a estar en Estados Unidos con una reunión con Joe Biden. Hay una cosa más chocante todavía. Es de cajón que el presidente de la UE ha por venir. No, una cosa más chocante, primero, que es muy interesante saber que gracias a que el PP consiguió que la OTAN se reuniera en Madrid, Pedro Sánchez puede ir a ver a Biden. Es interesante esa anécdota. Pero lo que es más interesante es que toda la prensa, si habéis estado estos días, están atacando al rey Juan Carlos porque no se le ocurra venir en plena campaña electoral a las regatas. Sí, no vaya a ser. Supongo que es una influencia brutal, porque claro, supongo que todo el mundo asocia el rey Juan Carlos a Podemos, supongo, porque si no, no sé, no acabo de entender. Pero claro, que entonces esto se ha atacado mañana, tarde y noche y no se diga nada, porque este señor se reúne con Biden el día que empieza la campaña, como mínimo es asombroso. Yo creo que la izquierda se equivoca atacando al rey emérito e intentando generar una polémica de algo que no existe, porque al final estamos hablando de que él visita España, como lo podría hacer cualquier otro ciudadano, y al final también... Eso de que la izquierda es republicana, pues al igual que a lo mejor hay alguien de derechas que es republicano. Pero para España eso es mucho mejor que Zapatero ofendiendo a la bandera americana. O sea que no, es positiva la noticia. Es positivo. ¿No? Sí. La fecha es rara, pero la noticia es positiva. En fin, hasta aquí hemos llegado por hoy, no hay tiempo para más. Nos despedimos, pero antes de hacerlo les insisto en ese mensaje
que les decía antes, los mensajes de texto con los que pueden ayudar a que el Toro Televisión pueda seguir haciendo una labor que a nuestro juicio es totalmente necesaria con los medios de comunicación que tenemos en España. Unos medios de comunicación libres, que informan, que hablan de asuntos de los que otros prefieren callar o incluso con esa mirada crítica y con una mirada mucho más amplia. Así que les pedimos que nos envíen un mensaje de texto y por menos de lo que cuesta un café podrán ayudarnos. Mensaje de texto con la palabra Toro al 28088. Nos vemos mañana aquí a las 12 en Dando Caña. Feliz día.